suscríbete, dale like y, si es posible, únete al Patreon. Pero si no tienes mucho dinero, puedes apoyar el canal viendo las novelas en la página de encaudionovelas.com. Recuerda que puedes participar en las encuestas para que tu novela favorita sea publicada de forma gratuita. Sinopsis: en las olas de vapor y maquinaria, ¿quién podría lograr algo extraordinario? En las nieblas de la historia y la oscuridad, ¿quién susurraba? Desperté del reino de los misterios y abrí los ojos al mundo. Armas de fuego, cañones, acorazados, dirigibles y máquinas de diferenciación, pociones, adivinación, maldiciones, ahorcados y artefactos sellados. Las luces brillaban con fuerza, pero los secretos del mundo nunca estaban lejos. Esta era una leyenda del loco. Capítulo 1. Carmesí, doloroso. ¡Qué doloroso! Me duele mucho la cabeza. Un mundo de ensueño llamativo y deslumbrante lleno de murmullos se hizo añicos instantáneamente. El profundamente dormido Zhou Mingrui sintió un dolor punzante anormal en su cabeza como si alguien lo hubiera golpeado sin piedad con un palo una y otra vez. No, era más como un objeto afilado perforado a través de sus sienes seguido de un giro. ¡Ay! En su estupor, Zhou Mingrui intentó darse la vuelta, mirar hacia arriba y sentarse. Sin embargo, era completamente incapaz de mover sus extremidades como si hubiera perdido el control sobre su cuerpo. Por lo que parece, todavía no estoy despierto. Todavía estoy en un sueño. Quién sabe, tal vez la próxima escena sea en la que pienso que ya estoy despierto, pero de hecho, todavía estoy durmiendo. Zhou Mingrui, que no estaba familiarizado con encuentros similares, hizo todo lo posible por concentrarse para escapar de los grilletes que le imponían la oscuridad y la confusión. Sin embargo, mientras aún estaba en su ensoñación, cualquier voluntad que pudiera convocar era etérea como una niebla fugaz. Encontró sus pensamientos difíciles de controlar e introspectar. No importa cuánto lo intentó, todavía perdió su enfoque cuando pensamientos aleatorios surgieron en su mente. ¿Por qué tendría de repente un dolor de cabeza tan insoportable en medio de la noche? ¿Y es realmente doloroso? ¿Podría ser algo así como una hemorragia cerebral? Joder, ¿no me digas que voy a morir joven? Necesito despertarme. Ahora. ¿Por qué no parece doler tanto como antes? Pero, ¿por qué todavía se siente como si un cuchillo sin filo estuviera cortando mi cerebro? Por lo que parece, dormir es imposible. ¿Cómo voy a ir a trabajar mañana? ¿Por qué sigo pensando en el trabajo? Este es un auténtico dolor de cabeza. Por supuesto que tengo que tomarme un descanso. No tengo que preocuparme por las quejas de mi gerente. Oye, dicho de esa manera, no parece tan malo. Jeje, puedo terminar teniendo algo de tiempo libre para mí. Un dolor punzante inundó a Zhou Mingrui, lo que le permitió acumular lentamente una fuerza inmaterial hasta que finalmente pudo mover la espalda y abrir los ojos. Finalmente se liberó de su ensoñación. Su visión se hizo borrosa por primera vez antes de ser cubierta por un tenue rojo carmesí. Todo lo que podía ver era un escritorio de estudio hecho de madera maciza frente a él. Justo en el medio había un cuaderno abierto con toscas páginas amarillas. El título estaba escrito de forma llamativa con letras negras extrañas y profundas. A la izquierda del cuaderno había una pila de libros prolijamente ordenados, que suman unos 8. La pared de su derecha estaba insertada con tubos de color blanco grisáceo con lámparas de pared conectadas a ellos. La lámpara tenía un estilo occidental clásico. Tenía aproximadamente la mitad del tamaño de la cabeza de un adulto con una capa interna de vidrio transparente y una rejilla exterior con metal negro. En diagonal debajo de la lámpara había una botella de tinta negra envuelta en un resplandor rojo pálido. Su superficie en relieve formaba un patrón de ángel borroso. Delante de la botella de tinta y a la derecha del cuaderno había un bolígrafo de color oscuro con un cuerpo completamente circular. Su punta brillaba con un leve destello mientras su capuchón descansaba justo al lado de un revólver de bronce. ¿Un arma? ¿Un revólver? Zhou Mingrui estaba completamente desconcertado. Las cosas que tenía ante él le eran ajenas. No se parecía en nada a su habitación. Mientras se sentía sorprendido y confundido, descubrió que el escritorio, el cuaderno, la botella de tinta y el revólver estaban cubiertos por una capa de velo carmesí, como resultado de la luz que brillaba desde la ventana.
Inconscientemente, miró hacia arriba y movió su mirada poco a poco. En el aire, una luna carmesí colgaba muy por encima del telón de fondo de una cortina de terciopelo negro, brillando en silencio. Esto. Zhou Mingrui se sintió inexplicablemente horrorizado cuando se puso de pie abruptamente. Sin embargo, antes de que sus pies se enderezaran por completo, su cerebro protestó con un dolor punzante. Le hizo perder temporalmente su fuerza mientras caía incontrolablemente. Sus nalgas se estrellaron con fuerza contra la fornida silla de madera. ¡Pa! El dolor hizo poco. Zhou Mingrui se puso de pie de nuevo apoyándose. Se dio la vuelta con nerviosismo mientras comenzaba a evaluar el entorno en el que se encontraba. La habitación no era muy grande, con una puerta marrón a cada lado de la habitación. Cerca de una pared opuesta había una cama baja de madera. Entre la cama y la puerta izquierda había un armario. Sus dos puertas se abrieron y debajo había 5 cajones. Al lado del gabinete, había el mismo tubo blanco grisáceo en la pared a la altura de una persona. Sin embargo, estaba conectado a un extraño dispositivo mecánico con engranajes y cojinetes expuestos en varios puntos. Artículos que parecían estufas de carbón estaban en la esquina derecha de la habitación cerca de la mesa, junto con ollas de sopa, ollas de hierro y otros utensilios de cocina. Al otro lado de la puerta derecha había un espejo de tocador con 2 rendijas. Su base era de madera y los patrones eran simples y sencillos. Con un barrido de su mirada, Zhou Mingrui se vio a sí mismo en el espejo. El presente él era: cabello negro, ojos marrones, camisa de lino, complexión delgada, rasgos de aspecto medio y un contorno bastante profundo. Esto. Zhou Mingrui inmediatamente soltó un grito ahogado cuando muchas conjeturas indefensas y confusas surgieron en su mente. El revólver al estilo europeo antiguo y la luna carmesí que se veía diferente a la luna de la Tierra solo podían significar una cosa. ¿P podría haber transmigrado? Zhou Mingrui abrió un poco la boca. Había crecido leyendo novelas web y a menudo fantaseaba con esas escenas. Sin embargo, momentáneamente le resultó difícil aceptar la situación cuando se encontró en una. ¿Esto era probablemente lo que significaba amar a una fantasía? En un minuto, Zhou Mingrui ya se había maldecido a sí mismo mientras trataba de aprovechar al máximo su situación adversa. Si no fuera por el dolor de cabeza todavía palpitante que hizo que sus pensamientos fueran muy tensos pero claros, definitivamente habría sospechado que estaba soñando. Cálmate, cálmate, cálmate. Después de respirar profundamente unas cuantas veces, Zhou Mingrui trabajó duro para dejar de entrar en pánico. En ese momento, cuando su mente y su cuerpo se calmaron, los recuerdos comenzaron a inundarlo a medida que aparecían lentamente en su mente. Klein Moretti, ciudadano del Reino Loen del continente norte, condado de Aguba, ciudad de Tingen. También es un recién graduado del Departamento de Historia de la Universidad de Koi. Su padre era un sargento del ejército imperial que se había sacrificado durante un conflicto colonial con el continente sur. El subsidio por duelo le dio a Klein la oportunidad de estudiar en una escuela de idiomas privada y sentó las bases para su admisión en la universidad. Su madre era devota de la diosa de la noche eterna. Falleció el año en que Klein aprobó los exámenes de ingreso a la Universidad de Koi. También tenía un hermano mayor y una hermana menor. Se quedaron juntos en un apartamento de 2 habitaciones. Su familia no era rica y su situación incluso podría describirse como algo precaria. En la actualidad, la familia era mantenida únicamente por el hermano mayor que trabajaba en una empresa de importación y exportación como empleado. Como licenciado en historia, Klein adquirió el conocimiento del antiguo idioma Feisak, considerado el origen de todos los idiomas en el continente norte, así como el idioma hermés que a menudo aparecía en los mausoleos antiguos, así como el texto sobre los rituales de sacrificio y oración. ¿Lengua de Hermes? La mente de Zhou Mingrui se agitó cuando extendió la mano para frotar sus sienes palpitantes. Dirigió su mirada hacia la mesa con el cuaderno abierto. Notó que el texto en el papel amarillento pasó de extraño a extraterrestre, antes de cambiar de extraño a algo familiar. Luego se convirtió en algo legible. Era un texto escrito en idioma hermés. La tinta oscura escribió lo siguiente: todos morirán, incluido yo. His. Zhou Mingrui se sintió inexplicablemente horrorizado. Instintivamente se inclinó hacia atrás en un intento de ampliar la distancia entre él y el cuaderno, así como el texto en él.
Al estar muy débil, estuvo a punto de caerse, pero logró extender las manos con nerviosismo para sostenerse del borde de la mesa. Sintió que el aire circundante era turbulento como si hubiera leves murmullos resonando en él. La sensación era similar a escuchar historias de terror contadas por ancianos cuando él era joven. Sacudió la cabeza, creyendo que todo era una ilusión. Zhou Mingrui recuperó el equilibrio y desvió la mirada del cuaderno mientras tomaba aire. Esta vez, su mirada se posó en el reluciente revólver de bronce. De repente tuvo una pregunta que surgió en él. Con la situación familiar de Klein, ¿cómo pueden tener el dinero o los medios para comprar un revólver? Zhou Mingrui no pudo evitar fruncir el ceño. Mientras pensaba profundamente, de repente descubrió una huella roja a un lado de la mesa. Su color era más profundo que la luz de la luna y mucho más denso que el velo. Era una huella de sangre. ¿Una huella de sangre? Zhou Mingrui inconscientemente movió su mano derecha que había estado sosteniendo el borde de la mesa. Mirando hacia abajo, vio que su palma y dedos estaban cubiertos de sangre. Al mismo tiempo, el dolor punzante en su cabeza continuó. Aunque se había debilitado un poco, continuaba incesantemente. ¿Me rompí la cabeza? Zhou Mingrui adivinó mientras se daba la vuelta y caminaba hacia un espejo de tocador roto. Unos pasos después, una figura de cabello negro de complexión mediana y ojos marrones apareció claramente frente a él. La persona tenía un aire académico distinto. ¿Es este el presente yo? ¿Klein Moretti? Zhou Mingrui se quedó atónito momentáneamente. Como no había iluminación suficiente por la noche, no pudo ver algo con claridad. Continuó hacia adelante hasta que estuvo a un paso de chocar con el espejo. Usando la luz tipo velo de la luna carmesí como iluminación, giró la cabeza y examinó la esquina de su frente. Un reflejo claro apareció en el espejo. Su sien tenía una grotesca herida con marcas de quemaduras a lo largo de su periferia. La sangre manchaba los alrededores de la herida y había jugos cerebrales de color blanco grisáceo que se retorcían lentamente dentro. Capítulo 2. Situación Tap. 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 Zhou Mingrui retrocedió de miedo ante la vista que lo recibió. Era como si la persona del espejo del tocador no fuera el mismo, sino un cadáver disecado. ¿Cómo podría estar viva una persona con heridas tan graves? Giró la cabeza con incredulidad de nuevo y comprobó el otro lado. Aunque estaba lejos y la iluminación era escasa, aún podía ver la herida penetrante y las manchas de sangre de color rojo oscuro. Zhou Mingrui respiró hondo mientras trataba de calmarse. Extendió la mano para presionar su pecho izquierdo y sintió su corazón acelerado que exudaba una inmensa vitalidad. Luego tocó su piel expuesta. Debajo de la ligera frialdad fluía calor. Cuando se puso en cuclillas y después de verificar que sus rodillas podían doblarse, Zhou Mingrui se puso de pie nuevamente y se calmó. ¿Qué está pasando?, murmuró con el ceño fruncido. Planeaba inspeccionar seriamente su herida en la cabeza una vez más. Dio 2 pasos hacia adelante y de repente se detuvo. La luz de la luna sanguínea era relativamente oscura, por lo que era insuficiente para su inspección seria. Un fragmento de memoria se disparó cuando Zhou Mingrui giró la cabeza para mirar las tuberías de color blanco grisáceo y la lámpara de rejilla metálica en la pared junto al escritorio de estudio. Esta fue la lámpara de gas más común de la época. Su llama era estable y sus capacidades de iluminación eran excelentes. Con la situación familiar de Klein Moretti, incluso una lámpara de queroseno era un sueño, mucho menos una lámpara de gas. El uso de velas era más adecuado para su posición y estatus. Sin embargo, cuando se quemó el aceite de medianoche hace 4 años para ser admitido en la Universidad de Koi, su hermano mayor, Benson, sintió que era un asunto importante del que dependía el futuro de su familia. Por lo tanto, insistió en crear condiciones propicias para el estudio de Klein, incluso si eso significaba endeudarse. Por supuesto, Benson, que sabía leer y escribir y había trabajado durante varios años, no era una persona temeraria que no pensaba en las consecuencias. Tenía bastantes trucos bajo la manga. Razonó con el propietario para elevar los estándares del apartamento mediante la instalación de tuberías de gas para mejorar la probabilidad de alquileres en el futuro. El propietario estaba convencido y proporcionó el dinero para completar las modificaciones básicas.
Luego, aprovechando la conveniencia de trabajar en una empresa de importación y exportación, compró una lámpara de gas nueva que estaba casi a precio de costo. Al final, todo lo que necesitaba era usar sus ahorros y no necesitaba pedir dinero prestado. Después de que el fragmento de memoria pasó por su mente, Zhou Mingrui llegó al escritorio donde abrió la válvula de la tubería y comenzó a girar el interruptor de la lámpara de gas. Con un sonido de chisporroteo, una chispa sonó por la fricción. La luz no descendió sobre Zhou Mingrui como esperaba. Giró el interruptor unas cuantas veces más, pero todo lo que hizo la lámpara de gas fue chisporrotear y permanecer oscura. Retractando su mano y presionando su sien izquierda, Zhou Mingrui buscó la razón hurgando en sus fragmentos de memoria. Unos segundos más tarde, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Llegó a la instalación de la máquina que estaba insertada de manera similar en la pared y tenía tuberías de color blanco grisáceo conectadas a ella. Este era un medidor de gas. Después de ver los engranajes y cojinetes expuestos, Zhou Mingrui sacó una moneda del bolsillo de sus pantalones. Era de color amarillo oscuro y tenía un brillo bronce. El anverso de la moneda estaba grabado con un retrato de un hombre con corona y había un en un grupo de trigo en el reverso. Zhou Mingrui sabía que esta era la moneda más básica del reino de Loen. Se llamaba un centavo de cobre. El poder adquisitivo de un centavo era aproximadamente de 3 a 4 yuanes antes de su transmigración. Estas monedas tenían otras denominaciones, como 5 peniques, medio penique y un cuarto de penique. A pesar de los tres tipos, las denominaciones no estaban en unidades lo suficientemente pequeñas. En la vida cotidiana, uno tenía que comprar varias cosas diferentes solo para gastar una sola moneda de vez en cuando. Después de lanzar la moneda, que solo se acuñó y circuló después de que el rey Jorge III ascendió al trono, varias veces, Zhou Mingrui la insertó en la delgada boca vertical del medidor de gas. Clink. Clank. Después de que el centavo cayó al fondo del medidor, el sonido de los engranajes rechinando sonó de inmediato, produciendo un ritmo mecánico corto pero melodioso. Zhou Mingrui miró el medidor durante unos segundos antes de regresar al corpulento escritorio de madera. Luego extendió la mano para girar el interruptor de la lámpara de gas. Después de algunos chisporroteos, hubo un sonido agudo. Una columna de fuego se encendió y creció rápidamente. La luz brillante primero ocupó las partes internas de la lámpara de pared antes de penetrar el vidrio transparente, cubriendo la habitación con un brillo cálido. La oscuridad retrocedió rápidamente cuando el carmesí se retiró por la ventana. Zhou Mingrui se sintió cómodo por una razón desconcertante cuando se acercó rápidamente al espejo del tocador. Esta vez, inspeccionó seriamente su sien y no se perdió un solo detalle. Después de algunas rondas de inspección, se dio cuenta de que, aparte de la mancha de sangre original, ya no salía líquido de la grotesca herida. Parecía que había recibido la mejor hemostasia y vendaje. En cuanto al cerebro blanco grisáceo que se retorcía lentamente y el crecimiento perceptible de carne y sangre alrededor de la herida, significaba que la herida podría tardar entre 30 y 40 minutos, o tal vez incluso 2 o 3 horas antes de que solo dejara una cicatriz leve. Los efectos restauradores que trae la transmigración. Zhou Mingrui curvó la esquina derecha de su boca mientras murmuraba en silencio. Después de eso, dejó escapar un largo suspiro. Independientemente, todavía estaba vivo. Después de calmarse, abrió un cajón y sacó un pequeño trozo de jabón. Cogió una de las toallas viejas y andrajosas que colgaban a un lado del armario y abrió la puerta. Luego caminó hasta el baño público que compartían los inquilinos del segundo piso. Sí, debería limpiar las manchas de sangre de mi cabeza o seguiré pareciendo la escena de un crimen. Está bien asustarme a mí mismo, pero si asustara a mi hermana Melissa cuando se levante temprano mañana, eso sería bastante problemático. El pasillo exterior estaba completamente oscuro. Las siluetas apenas estaban acentuadas por la luz de la luna carmesí que entraba por la ventana al final del pasillo. Parecían un par de ojos monstruosos que observaban en silencio a los vivos hasta altas horas de la noche. Zhou Mingrui aligeró sus pasos mientras caminaba hacia el baño común con un miedo estremecedor. Cuando entró, había aún más luz de luna, lo que le permitió ver todo con claridad. Zhou Mingrui se paró frente a un lavabo y giró la perilla del grifo. Al escuchar el sonido del agua que brotaba, de repente recordó a su casero,
el señor Frankie. Como el agua estaba incluida en el alquiler, este caballero bajo y delgado que vestía un sombrero de copa, un chaleco y un traje negro, siempre inspeccionaba el baño activamente para tomar nota de cualquier sonido de agua fluyendo. Si el agua brotaba demasiado fuerte, el señor Frankie ignoraría todos sus rasgos de caballero agitando su bastón y golpearía la puerta del baño gritando cosas como maldito ladrón, el desperdicio es un asunto descarado. Te recordaré. Si esto vuelve a ocurrir, será mejor te largues con tu sucio equipaje. Recuerda mis palabras, este es el apartamento con la mejor relación calidad-precio en la ciudad de Tingen, no encontrará un propietario más amable en ningún otro lugar. Apartando esos pensamientos, Zhou Mingrui usó una toalla húmeda para limpiar las manchas de sangre de su rostro una y otra vez. Después de comprobarse a sí mismo usando el espejo deteriorado en el baño y verificar que todo lo que quedaba era una herida horrible y un rostro pálido, Zhou Mingrui se relajó. Luego, se quitó la camisa de lino y usó una pastilla de jabón para lavar las manchas de sangre. En ese momento, frunció el ceño y recordó un posible problema. La herida estaba demasiado exagerada y había demasiada sangre. Aparte de su cuerpo, su habitación probablemente todavía tenía signos de su lesión. Después de que Zhou Mingrui terminó con su camisa de lino unos minutos más tarde, regresó rápidamente a su apartamento con una toalla húmeda. Primero limpió la huella de la mano de sangre en el escritorio y luego, usando la iluminación de la lámpara de gas, buscó los puntos que se perdió. Inmediatamente descubrió que una cantidad considerable de sangre se había derramado en el suelo debajo del escritorio, y había una bala amarilla en el lado izquierdo de la pared. ¿Lanzar una bala con un revólver apuntando a la sien? Después de mezclar y combinar las pistas de antes, Zhou Mingrui tuvo una idea aproximada de cómo había muerto Klein. No tenía prisa por verificar su suposición. En cambio, limpió seriamente las manchas de sangre y limpió la escena. Después de eso, recogió la bala y regresó al costado de su escritorio. Abrió el cilindro del revólver y vertió las balas dentro. Un total de 5 rondas y un casquillo de cartucho tenían un brillo de latón. De hecho, Zhou Mingrui miró el cartucho vacío frente a él y volvió a meter las rondas en el cilindro mientras asentía. Desvió su mirada hacia la izquierda y aterrizó en las palabras del cuaderno: todos morirán, incluyéndome a mí. Después de eso, surgieron aún más preguntas en él. ¿De dónde vino el arma? ¿Fue un suicidio o un suicidio fingido? ¿En qué tipo de líos podría meterse un licenciado en historia de origen humilde? ¿Por qué un método tan suicida dejaría tan poca sangre? ¿Fue porque transmigré de manera oportuna y vino con beneficios curativos? Después de reflexionar por un momento, Zhou Mingrui se cambió a otra camisa de lino. Se sentó en la silla y comenzó a reflexionar sobre asuntos más importantes. La experiencia de Klein todavía no era algo de lo que tuviera que preocuparse. El verdadero problema era averiguar la razón de su transmigración y si podía regresar. Sus padres, familiares y mejores amigos. El fascinante mundo de Internet y todo tipo de deliciosos manjares fueron las razones que motivaron su deseo de volver. Clic, clic, clic. La mano derecha de Zhou Mingrui estaba sacando inconscientemente el cilindro del revólver y volviéndolo a colocar en su lugar una y otra vez. Sí, para mí no ha habido mucha diferencia entre este periodo de tiempo y el pasado. Solo tuve un poco de mala suerte, pero ¿por qué iba a transmigrar sin ninguna razón desconcertante? Mala suerte. Sí, probé un ritual de mejora de la suerte antes de la cena de hoy. Un pensamiento brilló en la mente de Zhou Mingrui, iluminando los recuerdos que estaban ocultos por una niebla de confusión. Como político calificado de teclados, historiador de teclados, economista de teclados, biólogo de teclados y folclorista de teclados, siempre se había considerado a sí mismo como sabiendo algo de todo. Por supuesto, su mejor amigo a menudo se burlaba de él diciendo que solo sabía un poco de todo. Y uno de ellos fue adivinación china. Cuando visitó su ciudad natal el año pasado, había descubierto un libro encuadernado en hilo titulado Adivinación por excelencia y artes arcanas de la dinastía Qin y Han en una vieja librería. Parecía bastante interesante y podría ayudarlo a posicionarse en Internet, así que lo compró. Desafortunadamente, su interés duró poco. El guión vertical que usó hizo que la experiencia de lectura fuera horrible.
Todo lo que hizo fue hojear las páginas iniciales antes de tirarlas a un rincón. Había experimentado una racha de mala suerte en el último mes, pérdida de su teléfono celular, clientes que huían después de engañarlo y errores en el trabajo. Solo entonces recordó de repente el ritual de mejora de la suerte escrito al comienzo de Adivinación por excelencia y artes arcanas. Además, los requisitos eran extremadamente simples, sin ningún requisito básico de cimentación. Todo lo que necesitaba era conseguir 4 porciones del alimento básico en su área y colocarlas en las 4 esquinas de su habitación. Se pueden colocar en muebles como mesas y armarios. Luego, de pie en el medio de la habitación, tuvo que dar 4 pasos en sentido antihorario para hacer un cuadrado. El primer paso requería que cantara con sinceridad: las bendiciones provienen del Señor inmortal del cielo y la tierra. El segundo paso fue cantar en silencio: las bendiciones provienen del cielo, Señor del cielo y la tierra. El tercer paso fue: las bendiciones provienen del exaltado Teach del cielo y la tierra, y el cuarto paso fue: las bendiciones provienen del celestial digno del cielo y la tierra. Después de dar los 4 pasos, tuvo que cerrar los ojos y esperar 5 minutos en su lugar original. Solo entonces el ritual se consideraría completo. Como no le costó dinero, encontró el libro, siguió lo estipulado y lo hizo antes de la cena. Sin embargo, no pasó nada en ese entonces. ¿Quién hubiera imaginado que en realidad transmigraría en medio de la noche? Transmigración. Existe una clara posibilidad de que se deba a ese ritual de mejora de la suerte. Sí, debería intentarlo aquí mañana. Si es realmente por eso, tengo la posibilidad de volver a transmigrar. Zhou Mingrui dejó de mover el cilindro del revólver y de repente se sentó derecho. Independientemente, tenía que intentarlo. Tenía que intentar un Ave María. Capítulo 3. Melissa. Después de confirmar su plan, Zhou Mingrui inmediatamente sintió que tenía una muleta mental. Su miedo e inquietud se llevaron a un rincón de su mente. Solo entonces tuvo el ánimo de estudiar cuidadosamente los fragmentos de memoria de Klein. Zhou Mingrui habitualmente se ponía de pie antes de cerrar la válvula de la tubería. Observó la lámpara de pared atenuarse gradualmente hasta que su llama se extinguió antes de volver a sentarse. Mientras inconscientemente jugueteaba con el cilindro de bronce del revólver, presionó un lado de su cabeza. Lentamente recordó sus recuerdos en la oscuridad teñida de carmesí como si fuera el espectador más atento en un cine. Quizás como resultado de que una bala le atravesó la cabeza, los recuerdos de Klein eran como vidrios rotos. No solo los recuerdos no eran contiguos, había muchos puntos que claramente faltaban. Por ejemplo, los recuerdos de cómo apareció en su poder el exquisito revólver, si se había suicidado o fue asesinado, así como el significado de las palabras todos morirán, incluyéndome a mí en el cuaderno, o si había participado en algo extraño 2 días antes del incidente. Estos recuerdos particulares no solo se habían fragmentado, sino que también faltaban piezas. Lo mismo sucedía incluso para el conocimiento que debería conocer. A la luz de la situación actual, Zhou Mingrui creía que si Klein volvía a la universidad, era poco probable que pudiera graduarse. Esto fue a pesar de que había dejado el campus hace unos días sin relajarse un poco. Necesita participar en la entrevista del Departamento de Historia de la Universidad de Tingen 2 días después. Los graduados universitarios del Reino de Loen no tienen la tradición de quedarse en su alma mater. Su mentor le había dado una carta de recomendación para la Universidad de Tingen y la Universidad de Backlund. A través de la ventana, Zhou Mingrui observó en silencio la puesta de la luna roja en el oeste. El hundimiento gradual de la luna continuó hasta que una tenue luz brilló desde el este, tiñendo el horizonte de dorado. En ese momento, hubo una conmoción dentro del apartamento. Pronto, el sonido de pasos se acercó a su puerta. Melissa está despierta. Es tan puntual como siempre. Zhou Mingrui sonrió. Debido a los recuerdos de Klein, ver a Melissa lo hizo sentir como si realmente fuera su hermana menor. Sin embargo, no tengo una hermana menor. Inmediatamente se contradijo. Melissa era diferente de Benson y Klein. Su educación rudimentaria no se completó en las clases de escuela dominical ofrecidas por la Iglesia de la Diosa de la Noche Eterna. Cuando alcanzó la edad escolar, el Reino de Loen había promulgado la Ley de Educación Básica. Se estableció un comité de educación primaria y secundaria que recibió fondos especiales, lo que aumentó la inversión del reino en educación. En menos de 3 años,
Bajo la premisa de que se incorporarían numerosas escuelas eclesiásticas, se establecieron muchas escuelas primarias públicas para mantener estrictamente el principio de neutralidad religiosa. Esto fue para evitar que la educación se involucrara en los conflictos entre el Señor de las Tormentas, la diosa de la noche eterna y el dios del vapor y la maquinaria. En comparación con la escuela dominical que solo cuesta 1 centavo de cobre a la semana, el costo de una escuela primaria pública de 3 centavos a la semana parecía bastante caro. Sin embargo, el primero solo brindaba educación todos los domingos, mientras que el segundo brindaba 6 días de clases a la semana. En conclusión, el precio era tan bajo que era casi gratis. Melissa era diferente a la mayoría de las chicas. Desde pequeña, disfrutó de cosas como engranajes, resortes y cojinetes. Su ambición era ser mecánica de vapor. Habiendo sufrido de falta de cultura, Benson, que sabía la importancia de la educación, apoyó los sueños de su hermana de la misma manera que apoyó la educación universitaria de Klein. Después de todo, la escuela técnica de Tingen solo se consideraba educación secundaria. No era necesario que asistiera a una escuela de idiomas o una escuela pública para obtener más conocimientos. En julio del año pasado, Melissa, de 15 años, aprobó sus exámenes de ingreso y cumplió su sueño de convertirse en estudiante en el departamento de vapor y maquinaria de la escuela técnica de Tingen. Como tal, sus cuotas escolares semanales aumentaron a 9 peniques. Mientras tanto, la empresa de Benson se vio afectada por la situación en el continente sur. Hubo una caída drástica tanto en las ganancias como en las transacciones comerciales. Más de 1/3 de los empleados fueron despedidos. Para conservar su trabajo y mantener su sustento, Benson solo podía aceptar tareas más arduas. Tuvo que trabajar horas extras con más frecuencia o dirigirse a lugares con entornos hostiles. Eso era en lo que estaba ocupado los últimos días. No es que Klein no pensara en ayudar a compartir la carga de su hermano mayor, sino que al nacer plebeyo y haber sido admitido en una escuela de idiomas promedio, sintió una fuerte sensación de insuficiencia cuando se inscribió en la universidad. Por ejemplo, como el origen de todos los idiomas en el continente norte, el idioma antiguo de Feisak era algo que todos los hijos de nobles y de la clase adinerada aprenderían desde una edad temprana. En cambio, solo tuvo su primer contacto con él en la universidad. Enfrentó muchos aspectos similares durante su carrera escolar. Klein casi lo dio todo y, a menudo, se quedaba despierto hasta altas horas de la noche y se despertaba temprano antes de apenas lograr ponerse al día con los demás, lo que finalmente le permitió graduarse con resultados promedio. Los recuerdos sobre su hermano mayor y su hermana menor permanecieron activos en la mente de Zhou Mingrui hasta que abrió el pomo de la puerta. Solo entonces se despertó de golpe y recordó que tenía un revólver en la mano. Esto es un artículo semi-regulado. Asustará a los niños. Además, todavía tengo la herida en la cabeza. Con Melissa llegando en cualquier momento, Zhou Mingrui presionó su sien y rápidamente abrió un cajón del escritorio y arrojó el revólver antes de cerrarlo de golpe. ¿Qué pasó? Melissa miró con curiosidad cuando escuchó la conmoción. Ella todavía estaba en el mejor momento de su juventud. A pesar de que no tenía muchos alimentos nutritivos para comer, lo que hacía que su rostro fuera más delgado y ligeramente pálido, su piel permanecía brillante, ya que exudaba las vibraciones de una niña. Cuando Zhou Mingrui vio los ojos marrones de su hermana mirar, se compuso a la fuerza y recogió un artículo al lado de su mano antes de cerrar con calma el cajón para ocultar la existencia del revólver. Colocó la otra mano en su sien, la textura confirmaba que su herida ya se había curado. Sacó un reloj de bolsillo plateado con hojas de parra y presionó la parte superior suavemente, haciendo que la tapa se abriera. Era una foto del padre de los hermanos. Era el artículo más valioso que dejó el sargento del ejército real, pero al ser un artículo de segunda mano, a menudo funcionaba mal de vez en cuando en los últimos años a pesar de que había conseguido que un relojero lo arreglara. Había avergonzado a Benson, que disfrutaba llevándolo con él para elevar su estatus muchas veces, por lo que al final lo desecharon en casa. Había que decir que quizás Melissa tenía talento en maquinaria. Después de captar los principios detrás del reloj, tomó prestadas las herramientas de su escuela técnica para jugar con el reloj de bolsillo. Recientemente, incluso afirmó haberlo arreglado. Zhou Mingrui miró la tapa abierta del reloj y vio que el segundero no se movía.
Inconscientemente, giró el dial superior para dar cuerda al reloj de bolsillo. Sin embargo, a pesar de darle varias vueltas, no escuchó el sonido de los resortes tensos. El segundero permaneció inmóvil. Parece que está roto de nuevo. Miró a su hermana mientras trataba de encontrar un tema de conversación. Melissa le lanzó una mirada inexpresiva y se acercó rápidamente para llevarse el reloj de bolsillo. Ella se paró en su lugar y tiró del botón que estaba encima del reloj de bolsillo. Con unos simples giros, sonó el tic-tac del segundero. No es que tirar del botón hacia arriba usualmente significa ajustar el tiempo. La expresión de Zhou Mingrui se puso en blanco de inmediato. En ese momento, sonó una campana desde una catedral lejana. Sonó 6 veces, sonando distante y etéreo. Melissa inclinó la cabeza para escucharlo y volvió a subir el botón. Después de eso, lo giró para sincronizar la hora. Está bien ahora, dijo simplemente sin emoción. Luego presionó el botón superior hacia atrás y le devolvió el reloj de bolsillo a Zhou Mingrui. Zhou Mingrui le devolvió una sonrisa cortésmente avergonzado. Melissa le dio a su hermano mayor una mirada penetrante antes de girarse para caminar hacia el armario. Tomó sus artículos de tocador y una toalla antes de abrir la puerta para irse. Se dirigió al baño público. ¿Por qué su expresión tenía una mirada de desprecio y resignación? ¿Es una mirada de amor y preocupación por un hermano retrasado? Zhou Mingrui bajó la cabeza y se rió entre dientes. Cerró la tapa del reloj de bolsillo con un clic antes de volver a abrirla. Repitió esta acción mientras sus pensamientos ociosos se concentraban en una pregunta. Klein se suicidó sin silenciador. Bueno, lo consideraré un suicidio por ahora. Su suicidio debería haber causado una gran conmoción. Sin embargo, Melissa, que estaba a una pared de distancia, no lo notó en absoluto. ¿Estaba durmiendo demasiado profundamente? ¿O el suicidio de Klein está envuelto en un misterio para empezar? Clic. El reloj de bolsillo se abrió. Clac. El reloj de bolsillo se cerró. Melissa regresó de lavar los platos y vio el acto subconsciente de su hermano de abrir y cerrar constantemente el reloj de bolsillo. Su mirada estaba una vez más vidriosa con exasperación cuando dijo con una voz dulce, Klein, saca todo el pan restante. Recuerde comprar más hoy. También hay carne y guisantes. Tu entrevista es pronto. Te haré cordero guisado con guisantes. Mientras hablaba, sacó una estufa de una esquina. Con un poco de carbón, hirvió una olla con agua caliente. Antes de que el agua hirviera, abrió el cajón más bajo del armario y sacó lo que parecía un tesoro, una lata de hojas de té inferiores. Echó unas 10 hojas en la tetera y fingió que era té de verdad. Melissa sirvió 2 tazas grandes de té mientras compartía 2 piezas de pan de centeno con Zhou Mingrui mientras tomaban té. No haya serrín o gluten excesivo mezclado, pero no es apetecible. Zhou Mingrui todavía se sentía débil y estaba hambriento. Se obligó a tragar el pan con el té mientras se quejaba por dentro. Melissa terminó de comer unos minutos después. Después de ajustar su cabello negro que le llegaba hasta el chaleco, miró a Zhou Mingrui y dijo, recuerda comprar pan fresco. Todo lo que necesitamos son 8 libras. El clima es caluroso, por lo que el pan se echa a perder fácilmente. Además, compre el cordero y los guisantes. Recuerda comprarlos. De hecho, estaba mostrando preocupación por su torpe hermano. Incluso tuvo que repetir para enfatizarlo en otra ocasión. Zhou Mingrui asintió con una sonrisa. Bien. Con respecto a la libra del reino de Loen, Zhou Mingrui comparó la memoria muscular de Klein con la suya. Creía que era cerca de medio kilogramo de lo que estaba acostumbrado. Melissa no dijo nada más. Se puso de pie y ordenó el área. Después de guardar el último trozo de pan para el almuerzo, se puso un gorro de velo hecho jirones que dejó su madre. Tomó una bolsa cosida por ella misma que usaba para llevar sus libros y material de oficina y se preparó para partir. No era domingo, así que tenía que asistir a un día completo de clases. Caminar desde su apartamento hasta la escuela técnica de Tingen tomó unos 50 minutos. Había carruajes de caballos públicos que costaban 1 centavo el kilómetro con un límite de 4 peniques en la ciudad y 6 peniques en las afueras de la ciudad. Para ahorrar dinero, Melissa se iría antes de tiempo y caminaría a la escuela. Momentos después de que abrió la puerta principal, se detuvo en sus pasos y giró su cuerpo hasta la mitad, diciendo, Klein,
no compres demasiado cordero o guisantes. Benson podría volver el domingo. Ah, y recuerda que solo necesitamos 8 libras de pan. Bien. Claro, respondió Zhou Mingrui exasperado. Simultáneamente, repitió la palabra, domingo, varias veces en su cabeza. En el continente norte, un año se dividió de manera similar en 12 meses. Cada año tenía 365 o 366 días. De manera similar, una semana se dividió en 7 días. La división de meses fue el resultado de observaciones astronómicas. Hizo que Zhou Mingrui sospechara si estaba en un mundo paralelo. En cuanto a la división de días, fue resultado de la religión. Esto se debía a que el continente norte tenía 7 dioses ortodoxos: el eterno sol ardiente, el señor de las tormentas, el dios del conocimiento y la sabiduría, la diosa de la noche eterna, la madre tierra, el dios de la guerra y el dios del vapor y la maquinaria. Al ver a su hermana cerrar la puerta e irse, Zhou Mingrui suspiró de repente. Pronto, sus pensamientos se centraron en el ritual de mejora de la suerte. Lo siento, realmente deseo volver a casa. Capítulo 4. Adivinación. Volviendo a su silla de nuevo, escuchó las campanas de la catedral lejana sonar de nuevo. Continuó 7 veces antes de que Zhou Mingrui se pusiera de pie lentamente. Subió al armario y sacó su ropa, un chaleco negro con un traje a juego, pantalones que se le pegaban fuertemente a las piernas, un sombrero de copa partido a la mitad y su tenue aire de erudito hicieron que Zhou Mingrui se sintiera como si estuviera viendo un drama inglés ambientado en la época victoriana. De repente murmuró suavemente mientras negaba con la cabeza con una sonrisa irónica: no voy a una entrevista. Todo lo que hago es comprar algunos ingredientes para prepararme para mi ritual de mejora de la suerte. Klein estaba tan preocupado por su inminente entrevista que se convirtió en un instinto. Cuando no estaba lo suficientemente concentrado, habitualmente usaba su único conjunto de ropa decente. Después de tomar un respiro, Zhou Mingrui se quitó el traje y el chaleco, cambiando a un abrigo amarillo parduzco. También cambió a un sombrero de fieltro con un borde redondeado del mismo color. Con su atuendo terminado, caminó hacia el lado de la cama y levantó un cojín cuadrado. Metió la mano en un agujero discreto debajo y rebuscó antes de encontrar una capa intermedia. Cuando retiró su mano derecha, había un rollo de notas en su palma. Había unas 8 notas con colores verde oscuro descoloridos. Estos eran todos los ahorros que tenía Benson en ese momento, incluso incluyó los gastos de manutención de los próximos 3 días. 2 de ellos eran notas de 5 soli y el resto eran notas de 1 soli. En el sistema monetario del reino de Loen, soli ocupó el segundo lugar. Se originó a partir de monedas de plata antiguas. 1 soli equivalía a 12 peniques de cobre. Tenían denominaciones de 1 y 5 soli. En la parte superior del sistema monetario estaba la libra de oro. También se basaban en papel, pero estaban garantizados por oro y vinculados directamente. 1 libra de oro equivalía a 20 soli. Tenían denominaciones de 1, 5 y 10 libras de oro. Zhou Mingrui extendió una nota y percibió una bocanada de la tenue tinta única. Este era el olor a dinero. Quizás como resultado de los fragmentos de memoria de Klein o de su constante deseo de dinero, Zhou Mingrui sintió que se había enamorado instantáneamente de estas notas. Mira, sus diseños son tan hermosos. Hace que el severo y anticuado Jorge III y sus 2 bigotes parezcan especialmente adorables. Mira, la marca de agua que se puede ver cuando el billete se coloca contra la luz del sol es tan atractiva. El exquisito diseño de la etiqueta antifalsificación la hace completamente diferente de esos falsos y elegantes schlocks, baja calidad. Zhou Mingrui lo admiró durante casi 1 minuto antes de sacar 2 notas de 1 soli. Luego enrolló las notas restantes y las volvió a colocar en la capa oculta del cojín. Después de arreglar y aplanar la tela alrededor del agujero, Zhou Mingrui dobló las 2 notas que había sacado cuidadosamente y las colocó en el bolsillo izquierdo de su chaqueta de color marrón amarillento. Separó los billetes de los pocos centavos que tenía en el bolsillo del pantalón. Con todo esto hecho, colocó una llave en su bolsillo derecho y trajo una bolsa de papel marrón oscuro con él y rápidamente caminó hacia la puerta. Sus pasos arrastrados se ralentizaron desde un paso rápido hasta que finalmente se detuvo. Zhou Mingrui estaba junto a la puerta y no estaba seguro cuando ya había comenzado a fruncir el ceño. El suicidio de Klein estuvo plagado de peculiaridades.
¿Encontraré algún accidente si salgo así como así? Después de pensarlo profundamente, Zhou Mingrui regresó a su escritorio y abrió el cajón. Luego sacó el revólver de latón reluciente. Esta era la única arma defensiva en la que podía pensar, y era la única arma con suficiente poder. Aunque nunca había practicado el tiro, sacar un revólver así definitivamente desanimará a cualquiera. Acarició el frío metal del revólver antes de guardar su revólver en el bolsillo donde estaban sus notas. Agarró el dinero en su palma mientras sus dedos apretaban el mango de la pistola. Estaba perfectamente oculto. Sintiéndose seguro, el que sabía un poco de todo de repente tuvo una preocupación. ¿Terminaré disparando sin querer? Siendo inundado con tal pensamiento, Zhou Mingrui rápidamente pensó en una solución. Sacó el revólver y soltó el cilindro. Luego alineó la cámara vacía que fue el resultado del suicidio a lo largo del martillo del arma antes de cerrarla. De esta manera, incluso si hubiera un fallo de encendido, descargaría una ronda vacía. Después de guardar su revólver en su bolsillo, Zhou Mingrui mantuvo su mano izquierda allí, apretó el sombrero con la mano derecha y abrió la puerta antes de irse. El pasillo durante el día permaneció oscuro ya que la luz del sol limitada brillaba desde la ventana situada al final del pasillo. Zhou Mingrui rápidamente bajó las escaleras y salió del apartamento antes de disfrutar del brillo y el calor del sol. Aunque era casi julio, todavía se consideraba la mitad del verano. Sin embargo, Tingen estaba situada al norte del reino de Loen, por lo que tenía características climáticas únicas. La temperatura anual más alta no llegaba a los 30 grados centígrados en la Tierra, con mañanas aún más frescas. Sin embargo, las calles estaban inundadas de agua sucia y basura esparcida. Según los recuerdos de Klein, esto no era raro en comunidades de bajos ingresos, incluso si había alcantarillas. Después de todo, había demasiadas personas y se necesitaba gente para sobrevivir. Ven a probar nuestro delicioso pescado asado, sopa de ostras caliente y fresca. Beba un cuenco por la mañana y siéntase vigorizado todo el día, pescado fresco del puerto por solo 5 centavos cada uno. Las magdalenas y la sopa de anguila son la combinación perfecta. Concha. 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 Verduras recién arrancadas de las granjas fuera de la ciudad. Barato y fresco. Los vendedores ambulantes que vendían verduras, frutas y comida caliente gritaban por las calles mientras llamaban a los peatones que corrían. Algunos de ellos se detendrían y compararían cuidadosamente antes de comprar. Otros agitarían sus manos con impaciencia ya que todavía tenían que encontrar trabajo para el día. Zhou Mingrui tomó una bocanada de aire que mezclaba aromas nocivos y fragantes. Mientras apretaba el revólver con fuerza en su mano izquierda, sostenía las notas con fuerza. Se apretó el sombrero con la mano derecha mientras pasaba por la calle transitada, encorvado un poco. Seguramente habría ladrones en áreas pobladas. Además, esta calle no carecía de ciudadanos pobres que trabajaban a tiempo parcial después de perder sus trabajos anteriores. También hubo niños hambrientos que fueron explotados por adultos para cumplir sus órdenes. Continuó avanzando hasta que llegó a un punto en el que la aglomeración a su alrededor volvió a la normalidad. Enderezó la espalda y levantó la cabeza para mirar calle abajo. Había un acordeonista vagabundo tocando en la calle. La melodía era a veces agradable, a veces ferviente. Junto a él había varios niños con ropas andrajosas y tecetrina debido a la desnutrición. Escucharon la música y se movieron al ritmo, bailando coreografías hechas por ellos mismos. Sus rostros estaban llenos de alegría como si fueran un príncipe o un ángel. Pasó una mujer inexpresiva, su falda estaba sucia y su piel estaba apagada. Su mirada parecía aburrida y lenta. Solo cuando miró al grupo de niños, un tenue resplandor brilló. Era como si se hubiera visto a sí misma desde hace 3 décadas. Zhou Mingrui la alcanzó y giró hacia otra calle antes de detenerse en Panadería Smiri. La dueña de la panadería era una abuela de más de 70 años llamada Wendy Smarren. Su cabello era completamente blanco grisáceo y siempre lucía una sonrisa afable. Desde el comienzo de los recuerdos de Klein, ella había estado aquí vendiendo pan y pasteles. Oh, las galletas de Tingen y los pasteles de limón que hornea son deliciosos. Zhou Mingrui tragó un bocado de saliva y sonrió. Señora Smirin, 8 libras de pan de centeno. Oh. Querido Klein, ¿dónde está Benson?
¿No ha vuelto? Wendy preguntó sonriendo. En unos días más, respondió vagamente Zhou Mingrui. Cuando Wendy tomó el pan de centeno, suspiró. Seguro que es un muchacho trabajador. Tendrá una buena esposa. Al decir eso, las comisuras de sus labios se curvaron mientras decía en broma, todo está bien ahora. Ya te has graduado. Eres un graduado de historia de nuestra Universidad de Koyo, pronto podrás ganar dinero. No debería quedarse en el apartamento en el que vive actualmente. Como mínimo, debería tener un baño que pueda llamar suyo. Señora Smirin, parece ser una mujer joven y enérgica hoy. Todo lo que Zhou Mingrui pudo hacer fue responder con una sonrisa seca. Si Klein pasaba con éxito su entrevista y se convertía en profesor en la Universidad de Tingen, era cierto que su familia sería inmediatamente impulsada a un nivel socioeconómico más alto. En fragmentos de su memoria, una vez había fantaseado con alquilar un bungalow en los suburbios. Habría 5 o 6 habitaciones, 2 baños, un gran balcón en el piso de arriba, 2 habitaciones, un comedor, una sala de estar, una cocina, un baño y un trastero subterráneo en el primer piso. Este no fue un sueño ilusorio. Incluso un profesor en periodo de prueba en la Universidad de Tingen tendría un salario semanal de 2 libras de oro. Después del periodo de prueba, el salario se elevaría a 3 libras de oro y 10 soli. Había que saber que a pesar de haber trabajado tantos años, el hermano de Klein, Benson, solo tenía un salario semanal de 1 libra y 10 soli. Los trabajadores ordinarios de una fábrica ni siquiera ganaban 1 libra o, en el mejor de los casos, un poco más. Y el alquiler de un bungalow era de 19 soli a 1 libra y 18 soli. Esta es la diferencia entre ganar de 3 a 4 mil yuanes y ganar de 14 a 15 mil yuanes al mes, murmuró Zhou Mingrui para sí mismo. Sin embargo, todo esto fue bajo la premisa de que pasó las entrevistas de la Universidad de Tingen o de la Universidad de Backlund. No hubo muchas otras oportunidades. Las personas sin conexiones no pudieron obtener recomendaciones para convertirse en servidores públicos. Y los que estudiaron historia tenían más oportunidades laborales limitadas. No hubo mucha demanda de consultores privados por parte de los aristócratas, los bancos o los magnates industriales. Teniendo en cuenta que el conocimiento que Klein captó estaba fragmentado e incompleto, Zhou Mingrui se sintió incómodo y culpable por las expectativas de la señora Smirin sobre él. No, siempre he sido así de joven, respondió Wendy con humor. Mientras hablaba, empacó los 16 pan de centeno que había pesado en la bolsa de papel marrón que había traído Zhou Mingrui. Ella extendió su mano derecha y dijo, 9 peniques. Cada pan de centeno pesaba alrededor de media libra ya que las diferencias eran inevitables. 9 peniques, ¿no eran 11 peniques hace 2 días? Zhou Mingrui preguntó inconscientemente. Costó 15 peniques el mes anterior al mes anterior. Hay que agradecer a las personas que protestaron en las calles por la revocación de la ley de granos, dijo Wendy mientras se encogía de hombros. Zhou Mingrui asintió en vago reconocimiento. Los recuerdos de Klein con respecto a esto estaban incompletos. Todo lo que recordaba era que el principio básico de la ley de granos era proteger los precios de los productos agrícolas nacionales. Una vez que los precios subieron a cierto nivel, se detuvieron las importaciones de granos de países del sur como Feinapoter, Massin y Lemberg. ¿Por qué la gente protestaría por el acta? Sin decir mucho, Zhou Mingrui, temeroso de terminar sacando el revólver, sacó con cuidado sus notas y entregó una de ellas a la señora Smirin. Le dieron 3 peniques de cobre a cambio. Metiéndolos en el bolsillo de su pantalón, tomó la bolsa de papel que contenía el pan y se dirigió al mercado de lechuga y carne, al otro lado de la calle. Estaba trabajando duro por conseguir el cordero con guisantes que le había exhortado su hermana. Había una plaza municipal en la intersección de la calle Cruz de Hierro y la calle Narciso. Allí se levantaron muchas carpas y payasos vestidos con atuendos extraños y divertidos distribuían volantes. ¿Hay una función de circo mañana por la noche? Zhou Mingrui miró los volantes en manos de otros mientras leía su contenido en voz baja. A Melissa definitivamente le gustaría. Sin embargo, ¿cuánto cuesta la entrada? Con ese pensamiento, Zhou Mingrui se acercó. Justo cuando estaba a punto de preguntarle a un payaso con la cara pintada de rojo y amarillo, una voz ronca de mujer sonó a su lado. ¿Te gustaría probar una adivinación?
Zhou Mingrui inconscientemente giró la cabeza y vio a una mujer con un sombrero puntiagudo y un vestido largo negro de pie frente a una carpa corta. Su rostro estaba manchado con pintura roja y amarilla y sus ojos eran de un profundo azul grisáceo. No, Zhou Mingrui negó con la cabeza en respuesta. No tenía dinero extra para la adivinación. La mujer se rió y dijo, mi adivinación del tarot es muy precisa. Tarot. Zhou Mingrui se quedó estupefacto al instante. Esta pronunciación era casi idéntica a las cartas del tarot en la Tierra. Y las cartas del tarot de la Tierra eran un conjunto de cartas utilizadas para la adivinación. Solo tenían gráficos que representaban diferentes presagios. Espera. De repente recordó los orígenes de la adivinación del tarot en este mundo. No se originó en los 7 dioses ortodoxos ni fue un legado antiguo. En cambio, fue creado por el cónsul de la República Intis de esa época, Rosaud Gustav, hace más de 170 años. Este señor Roselle inventó la máquina de vapor, mejoró el barco de vela, derrocó el dominio imperial del reino de Intis y fue reconocido por el dios de la artesanía. También se convirtió en el primer cónsul de la República Intis. Más tarde, invadió otras naciones y puso a Lemberg y otras naciones bajo su protección. Hizo que el reino de Loen, Feinapoter, el imperio Feisak y otras poderosas naciones del continente norte se inclinaran ante la República de Intis. Después de eso, la República se transformó en un imperio y él se convirtió en el autoproclamado emperador César. Fue durante el gobierno de Roselle que la Iglesia de la Artesanía recibió su primera revelación pública sagrada desde la Quinta Época. Desde entonces, el dios de la artesanía se transformó en el dios del vapor y la maquinaria. Roselle también inventó la adivinación del tarot. También estableció el sistema contemporáneo de tarjetas basadas en papel y sus estilos de juego. Había muchos estilos familiares con los que Zhou Mingrui estaba familiarizado, como potenciar, luchando contra el propietario, póker de Texas y quinta además. Las flotas marinas que envió descubrieron una ruta marítima que conducía al continente sur a través de mares tormentosos y turbulentos. Esto también inició la era del colonialismo. Desafortunadamente, fue traicionado en su vejez. En el año 1198 de la Quinta Época, fue asesinado por las fuerzas combinadas de la Iglesia del Eterno Sol Ardiente, la antigua familia real Intis, la familia Sauron y otros aristócratas. Finalmente murió en el Palacio del Arce Blanco. Recordar un conocimiento tan general de repente lo puso con cara de exasperación. ¿Podría ser este un mayor de transmigración? Con esto en mente, Zhou Mingrui estaba intrigado por ver cómo eran las cartas del tarot. Por lo tanto, asintió con la cabeza a la mujer del sombrero puntiagudo con la cara pintada y dijo, si el precio es razonable, lo intentaré. La mujer dijo de inmediato con una carcajada, señor, usted es el primero en estar aquí hoy, así que la cuenta va por la casa, gratis. Capítulo 5, ¿Ritual gratis? Las cosas gratis cuestan más. Zhou Mingrui murmuró en silencio y decidió que no compraría ningún servicio adicional, cualquiera que fuera. Los rechazaría firmemente a todos. Si eres realmente tan capaz, intenta adivinar que yo transmigré aquí. Con esto en mente, Zhou Mingrui siguió a la mujer cuyo rostro estaba pintado de rojo y amarillo, agachándose para entrar en la tienda baja. El interior de la carpa estaba extremadamente oscuro, iluminado solo por varios rayos de luz que lograron filtrarse dentro. Una mesa cubierta con tarjetas de papel se podía distinguir débilmente en la poca iluminación. La mujer del sombrero puntiagudo no se vio afectada en absoluto por esto. Su largo vestido negro se deslizó como si se moviera sobre el agua mientras ella se acercaba a la mesa. Se sentó en el lado opuesto y encendió una vela. La tenue luz amarilla parpadeó, haciendo que el interior de la tienda pareciera brillante y oscuro al mismo tiempo. Instantáneamente agregó una sensación mucho más misteriosa a la atmósfera. Zhou Mingrui se sentó en silencio, su mirada recorrió las cartas del tarot en la mesa donde descubrió cartas familiares como el mago, el emperador, el hombre ahorcado y templanza, etc. ¿Podría Roselle haber sido un mayor? Me pregunto si él también era un compatriota mío. Zhou Mingrui murmuró para sí mismo inconscientemente. Antes de que pudiera terminar de mirar las cartas abiertas sobre la mesa, la mujer que decía tener adivinaciones precisas ya había extendido sus manos para juntar todas las cartas.
Los amontonó en un mazo y lo colocó frente a él. Primero baraja las cartas y corta la baraja, dijo la adivina del circo en voz baja. Yo. ¿Barajar? Preguntó Zhou Mingrui reflexivamente. La pintura amarilla y roja en el rostro de la adivina se retorció cuando reveló una leve sonrisa, diciendo, por supuesto, el destino de todos solo puede ser descifrado por ellos mismos. Solo sirvo como lector. Zhou Mingrui la interrogó de inmediato con cautela. Esta lectura no requiere tarifas adicionales, ¿verdad? Como folclorista del teclado, ya he visto demasiados trucos de este tipo. La adivina se quedó visiblemente desconcertada antes de decir finalmente en voz baja, es gratis. Zhou Mingrui, aliviado, se metió el revólver más en el bolsillo. A partir de entonces, con calma extendió sus dos manos para barajar y cortar la baraja con habilidad. Está hecho. Colocó las cartas del tarot ya barajadas en el centro de la mesa. La adivina juntó las cartas con ambas manos y las miró detenidamente durante un rato. Luego, de repente abrió la boca y dijo, lo siento, olvidé preguntar, pero ¿sobre qué te gustaría preguntar? Cuando estaba cortejando a su primer amor, Zhou Mingrui también había investigado sobre las cartas del tarot. Preguntó sin vacilar, pasado, presente y futuro. Este era un tipo de adivinación como parte de la interpretación de las cartas del tarot. 3 cartas cuando se abren secuencialmente simbolizan el pasado, el presente y el futuro de uno. La adivina asintió primero, luego curvó los labios para revelar una sonrisa y dijo, entonces, por favor, reorganice la baraja. Solo puede obtener realmente las tarjetas que desea si sabe sobre lo que le gustaría preguntar. ¿Me estabas engañando hace un momento? ¿Tienes que ser así de mezquina? ¿No le pregunté solo algunas veces si este sería un servicio gratuito? Las mejillas de Zhou Mingrui se crisparon un poco. Respiró hondo y tomó la baraja de tarot para reorganizarla y cortarla. No habrá ningún problema esta vez, ¿verdad? Volvió a colocar la cubierta ya cortada sobre la mesa. No hay problema. La adivina extendió los dedos y tomó una carta de la parte superior de la baraja. Luego lo colocó en el lado izquierdo de Zhou Mingrui. Su voz bajaba cada vez más mientras hablaba, esta carta simboliza tu pasado. Esta tarjeta simboliza tu presente. La adivina colocó la segunda tarjeta justo frente a Zhou Mingrui. Luego, tomó la tercera carta y la puso en el lado derecho de Zhou Mingrui. Esta carta simboliza el futuro. Muy bien, ¿qué tarjeta te gustaría ver primero? La adivina levantó la cabeza después de completar la colocación de las cartas y miró profundamente a Zhou Mingrui con sus ojos azul grisáceo. Primero echaré un vistazo al presente, dijo Zhou Mingrui después de pensarlo un poco. La adivina asintió lentamente y volteó la carta del tarot que estaba directamente frente a Zhou Mingrui. En esta tarjeta se representaba un personaje vestido de colores vivos, con un casco andrajoso con un palo al hombro. Había un bingle colgando del extremo del palo y un cachorro lo seguía. Estaba numerado 0. El tonto, la adivina leyó ligeramente el nombre de la tarjeta con sus ojos azul grisáceo fijos en Zhou Mingrui. ¿El tonto? ¿La carta 0 del tarot? ¿Un inicio? ¿Un nuevo comienzo con todo tipo de posibilidades? Zhou Mingrui ni siquiera era considerado un aficionado al tarot, por lo que solo podía hacer una interpretación aproximada basada en sus propias impresiones del tarot. Justo cuando la adivina estaba a punto de decir algo, las cortinas de tela de la tienda se abrieron de repente. El rayo de sol que brillaba era tan cegador que hizo que Zhou Mingrui, que miraba hacia atrás, entrecerrara instintivamente los ojos. ¿Por qué te haces pasar por mí de nuevo? Es mi trabajo manejar la adivinación para las personas. La voz de una mujer gruñó enojada. Regrese a su puesto rápidamente. Debes recordar que solo eres una adiestradora de animales, una entrenadora de animales. Los ojos de Zhou Mingrui ya se habían adaptado a la luz ahora. Vio a una mujer de aspecto similar que también llevaba un sombrero puntiagudo afilado con un vestido negro, con la cara pintada de rojo y amarillo también. La única diferencia era que era más alta y tenía un físico más delgado. La mujer que estaba sentada frente a él inmediatamente se puso de pie y dijo con disgusto, no te preocupes por esto, es solo que me gusta hacer esto, pero tengo que decir que mi adivinación e interpretación pueden ser realmente precisas a veces. Lo digo en serio, habló y se levantó el vestido para dar la vuelta desde el costado de la mesa antes de alejarse rápidamente de la tienda. Señor,
¿Le gustaría que le interprete sus cartas? La verdadera adivina miró a Zhou Mingrui y preguntó con una sonrisa. Los labios de Zhou Mingrui se crisparon y le preguntaron sinceramente, ¿es gratis? No, respondió la verdadera adivina. Entonces olvídalo. Zhou Mingrui retiró las manos y se las metió en los bolsillos. Apretó el revólver y el dinero antes de agacharse de nuevo para salir de la tienda. ¡Maldición! ¿De verdad conseguía una adiestradora de animales para que fuera mi adivina? ¿Una adiestradora de animales que quería ser adivina no era un buen payaso? Zhou Mingrui rápidamente dejó este asunto atrás. Gastó 7 peniques en el mercado de lechuga y carne por 1 libra de cordero no tan bueno. Luego, también compró habas tiernas, repollo, cebollas, papas y otros artículos. Junto con el pan que compró antes, gastó un total de 25 centavos de cobre, que se convirtieron en 2 sol y 1 centavo. Realmente no hay suficiente para gastar. Pobre Benzón Zhou Mingrui no solo había gastado los 2 billetes que había traído con él, sino que también era necesario que lo recargara con el centavo que tenía en el bolsillo. Solo suspiró y no pensó más en eso mientras se apresuraba a regresar a casa. Con la comida básica, ahora podía llevar a cabo el ritual de mejora de la suerte. Después de que los inquilinos del segundo piso se fueron gradualmente, Zhou Mingrui todavía no tenía prisa por llevar a cabo el ritual. En cambio, tradujo las bendiciones provienen del Señor inmortal del cielo y la tierra y frases relacionadas al antiguo idioma Feisak, así como al idioma Loen. Tenía la intención de probar el ritual nuevamente al día siguiente en esos idiomas locales si el encantamiento original no surtía efecto. Después de todo, tenía que tener en cuenta las diferencias entre los dos mundos. En Roma, haz lo que hacen los romanos. En cuanto a traducirlo en una antigua oración que usaba el lenguaje dedicado de Hermes, Zhou Mingrui tuvo dificultades para completarlo debido a su falta de vocabulario. Después de preparar todo, finalmente sacó las 4 hogazas de pan de centeno. Colocó una en la esquina donde originalmente estaba la estufa de carbón, una en la parte inferior del espejo de vestir, una en la parte superior del armario donde se unían 2 paredes y una en el lado derecho de la mesa de estudio donde estaban los artículos diversos. Con una respiración profunda, Zhou Mingrui llegó al centro de la habitación y pasó unos minutos para calmarse. Luego, dio un paso solemne hacia adelante y fue en dirección contraria a las agujas del reloj en forma de cuadrado. Cuando dio el primer paso, cantó en un susurro bajo, las bendiciones provienen del Señor inmortal del cielo y la tierra. El segundo paso, cantó con sinceridad, las bendiciones provienen del cielo, Señor del cielo y la tierra. El tercer paso, Zhou Mingrui exhaló un susurro. Las bendiciones provienen del exaltado Tearch del cielo y la tierra. En el cuarto paso, escupió un aliento fétido y meditó concentrado. Las bendiciones provienen del celestial digno del cielo y la tierra. Cuando regresó al lugar original, Zhou Mingrui cerró los ojos y esperó en su lugar el resultado. Tenía algo de anticipación en él, algo de inquietud, algo de esperanza y algo de miedo. ¿Podría regresar? ¿Habría algún efecto? ¿Podría haber alguna situación inesperada? Lo desconocido frente a él estaba teñido con la luz carmesí de la esperanza. Los pensamientos de Zhou Mingrui giraban en su cabeza y le resultaba difícil sofocarlos. Fue en este momento que de repente sintió que el aire circundante parecía detenerse, volviéndose espeso y misterioso. Inmediatamente después, se pudo escuchar un susurro bajo junto a sus oídos que sonaba a veces real, a veces agudo, a veces imaginario, a veces seductor, a veces maníaco y, a veces, loco. Claramente no entendió los murmullos que se sucedieron, pero Zhou Mingrui aún no pudo evitar querer escucharlo y distinguir lo que estaba diciendo. Le dolía de nuevo la cabeza, fue tan doloroso que se sintió como si alguien le hubiera clavado una varilla de perforación de acero. Zhou Mingrui solo sintió que su cabeza iba a explotar. Sus pensamientos estaban llenos de una psicodélica de colores. Sabía que algo andaba mal e intentó abrir los ojos. Sin embargo, ni siquiera pudo completar una acción tan simple. Todo su cuerpo se estaba volviendo más y más tenso y se sentía como si pudiera romperse en cualquier momento. En ese momento, un pensamiento de autoburla surgió en la mente de Zhou Mingrui: si no buscaras la muerte, no morirías.
Ya no podía soportarlo. Justo cuando su mente se iba a romper, el murmullo de voces se desvaneció y su entorno se volvió muy silencioso. El estado de ánimo era errático. No fue solo el estado de ánimo, Zhou Mingrui sintió que su propio cuerpo también pasaba por las mismas sensaciones. Trató una vez más de abrir los ojos, una tarea extremadamente fácil esta vez. Una niebla gris apareció sobre sus ojos, nublosos, vagos e interminables. ¿Qué pasa con esta situación? Zhou Mingrui de repente miró a su alrededor y luego bajó la cabeza para descubrir que estaba flotando al borde de una niebla sin fin. La niebla fluía como agua y estaba salpicada de muchas estrellas carmesí. Algunos de ellos eran enormes mientras que otros eran pequeños. Había una sensación de que estaban ocultos en las profundidades profundas, mientras que otros flotaban sobre la superficie de esta niebla parecida al agua. Al mirar la vista aparentemente holográfica, Zhou Mingrui extendió su mano derecha de una manera medio confundida, medio exploradora para tratar de tocar la estrella carmesí que aparentemente flotaba en la superficie. Estaba tratando de encontrar una manera de salir de este lugar. Cuando su mano tocó la superficie de esa estrella, una marca de agua apareció repentinamente desde dentro de su cuerpo y agitó las estrellas en una explosión carmesí. Parecía una quema de llamas onírica. Zhou Mingrui se asustó por eso, retrajo su mano derecha en pánico, pero accidentalmente tocó otra estrella carmesí. Como resultado, esta estrella también estalló con una luz espléndida. A su vez, Zhou Mingrui sintió que su mente se vacía y su espíritu se disipaba. En la capital del reino de Loen, Baklund. Dentro de una lujosa villa en el distrito real, Audrey Hall se sentó frente a un vestidor. Las marcas en él eran anticuadas y había un espejo de bronce agrietado en la superficie. Espejo, espejo, despierta, en nombre de la familia Hall, te ordeno que despiertes. Cambió entre muchos dichos diferentes, pero el espejo no reaccionó en absoluto. Después de más de 10 minutos, finalmente decidió darse por vencida y frunció los labios en señal de agravio. Dijo en un suave murmullo, mi padre, de hecho, me estaba mintiendo. Siempre me dice que este espejo era el tesoro del emperador oscuro del Imperio Romano, y que es un objeto extraordinario. Su voz se apagó. El espejo de bronce que descansaba sobre el tocador de repente brilló con una luz carmesí que la envolvió por completo. En el mar de Sonia, un velero de 3 mástiles que parecía una obvia reliquia navegaba a través de una tormenta. Auger Wilson estaba en cubierta, su cuerpo ondulando con las corrientes en el mar, manteniendo el equilibrio con facilidad. Llevaba una túnica bordada con dibujos de relámpagos y en la mano tenía una botella de vidrio de forma peculiar. A veces se hinchaban burbujas dentro de la botella, a veces la escarcha se convertía en nieve y, a veces, se podían ver signos de ráfagas de viento. Aún nos falta la sangre del tiburón fantasma, murmuró Alger. Luego, en este momento, apareció una explosión carmesí en el espacio entre la botella de vidrio y la superficie de su palma. En un instante, también envolvió los alrededores. En la bruma de niebla gris, Audrey Hall recuperó la vista. Comenzó a considerar la situación en un estado de horror y confusión cuando notó la imagen borrosa de un hombre en el lado opuesto de ella haciendo lo mismo también. Inmediatamente después, ambos descubrieron a otra persona misteriosa parada no lejos de ellos que estaba envuelta en una niebla gris. La persona misteriosa no era otra que Zhou Mingrui. Él estaba igualmente estupefacto. Señor, ¿dónde está esto? Audrey y Alger se sobresaltaron al principio y guardaron silencio en el proceso. Luego, inmediatamente comenzaron a hablar al unísono. ¿Qué planeas hacer? Capítulo 6. Villande no solo hablaban el mismo idioma Loen, sino que también compartían las mismas vibraciones sombrías y tensas. ¿Dónde estoy? ¿Qué planeo hacer aquí? Me gustaría también saber calmándose. Zhou Mingrui repitió en silencio las preguntas planteadas por los dos. Lo que dejó la impresión más profunda en él no fueron ni las oraciones formadas por las palabras ni los significados detrás de ellas, sino el despliegue de desconcierto, vigilancia, pánico y reverencia de la pareja. Por alguna razón desconcertante, 2 personas habían sido misteriosamente arrastradas a este mundo rodeadas de niebla gris. Como perpetrador, Zhou Mingrui ya se sentía anormalmente estupefacto y asustado, y mucho menos la pareja que se vio envuelta en este lío de forma completamente pasiva. Para ellos,
tales eventos y encuentros podrían estar más allá de su imaginación, ¿verdad? Momentáneamente, Zhou Mingrui pensó en dos opciones. La primera opción era fingir victimismo para ocultar su verdadera identidad y, a su vez, ganar una cantidad considerable de confianza. Entonces podría adoptar un enfoque de esperar y ver y aprovechar sus circunstancias cuando sea necesario. La otra opción era mantener su misteriosa identidad a ojos de la pareja. Entonces podría afectar el desarrollo posterior mientras obtiene información valiosa de ellos. Sin el lujo del tiempo para deliberar sobre la situación, se aferró al pensamiento que cruzó por su mente. Tomó la decisión inmediata de probar la segunda idea, explotar el estado psicológico de los demás para obtener la mayor ventaja para él. Después de unos segundos de silencio en la niebla, Zhou Mingrui se rió entre dientes. Con un tono bajo pero no pesado, habló con calma como si estuviera respondiendo a los corteses saludos de los visitantes. Un intento. ¿Un intento? ¿Un intento? Audrey Hall miró al misterioso tipo velado en la niebla de un blanco grisáceo, y el único pensamiento fue que lo que fuera que estaba sucediendo era absurdo, divertido, espantoso y extraño. Ella estaba en el tocador dentro de su habitación hace solo unos momentos. Pero con solo darse la vuelta, ella había llegado a este lugar que estaba lleno de niebla gris. ¡Qué inconcebible! Audrey tomó aliento, revelando una impecable y cortés sonrisa. Ella preguntó de una manera algo perturbada, «Señor, ¿ha terminado el intento? ¿Podrías permitir nuestro regreso?» Alger Wilson también tenía la intención de investigar a Zhou Mingrui de manera similar, pero su rica experiencia lo hizo más majestuoso. Contuvo su impulso y solo asumió el papel de un espectador silencioso. Zhou Mingrui miró al interrogador. Mirando a través de la neblina, pudo ver aproximadamente la silueta de la persona en cuestión. Era una chica alta con cabello rubio liso, pero su semblante exacto no se podía ver con claridad. No se apresuró a responder la pregunta de la niña, sino que se dio la vuelta para mirar al hombre. Tenía el cabello desordenado de color azul oscuro, así como una estatura media que no se consideraba robusta. Zhou Mingrui de repente se dio cuenta de algo. Una vez que se hizo más fuerte o tuvo una comprensión más profunda del mundo brumoso, tal vez fuera posible para él ver a través de la niebla y discernir a la chica y al hombre. En esta situación, ellos son los visitantes, y yo soy el maestro. Después de cambiar su forma de pensar, Zhou Mingrui notó instantáneamente detalles que había descuidado anteriormente. La chica de voz melodiosa y el hombre maduro y retraído parecían considerablemente incorpóreos. Manchadas por un tenue rojo carmesí, parecían una imagen proyectada de las dos estrellas rojas carmesí más allá de la niebla gris. Esta proyección se basó en la conexión entre el rojo carmesí y el mismo, una conexión intangible que solo el mismo podía captar de manera realista. La proyección desaparecería una vez que se cortara la conexión y la pareja regresaría. Zhou Mingrui asintió suavemente y miró a la rubia, riendo entre dientes. Por supuesto, si hace una solicitud formal, puede regresar en este mismo momento. Cuando no identificó ninguna mala intención en su tono, Audrey exhaló un suspiro de alivio. Ella creía que, dado que un caballero capaz de hacer cosas tan milagrosas había dado su palabra, definitivamente la cumpliría estrictamente. Con su mente algo apaciguada, sorprendentemente no tenía prisa por pedir su permiso. Ella puso sus ojos viriles a derecha e izquierda, que brillaban con un resplandor anormal. Ella dijo de una manera ansiosa, anticipada y tentada, «Esta es una experiencia tan maravillosa. Sí, siempre he esperado que algo así sucediera. Quiero decir, me gustan los misterios y los milagros sobrenaturales. No, mi punto es, lo que quiero decir es que, señor, ¿qué puedo hacer para convertirme en un villante?» Se emocionó más mientras hablaba, tanto que estaba tanteando sus palabras. El sueño que brotó en ella como resultado de escuchar emocionantes fantasías contadas por sus mayores finalmente vio la posibilidad de materializarse. Sin embargo, con solo unas pocas palabras, ya había olvidado todos sus miedos y horrores anteriores. Buena pregunta. También me gustaría saber la respuesta. Zhou Mingrui se quejó por dentro. Comenzó a reflexionar sobre una respuesta a la pregunta para mantener su imagen insondable.
Al mismo tiempo, sintió que era muy impropio de su parte hablar mientras estaba de pie. No debería estar en un palacio, sentado a la cabecera de una mesa larga y en una misteriosa silla de respaldo alto grabada con patrones antiguos, mientras observa en silencio a sus visitantes. Tan pronto como surgió este pensamiento, la niebla gris comenzó a agitarse, sorprendiendo a Audrey y Alger. En un instante, vieron una serie de imponentes pilares de piedra a su alrededor. Sobre ellos había una gran cúpula que los encapsulaba. Todo este edificio se veía magnífico, grandioso y elevado, como un palacio legendario para gigantes. Directamente debajo de la cúpula donde se acumulaba la niebla gris, apareció una mesa larga de bronce con 10 sillas de respaldo alto a cada lado en una disposición simétrica. El respaldo de cada silla deslumbraba y brillaba débilmente con un rojo carmesí, dibujando los contornos de extrañas constelaciones que diferían de la realidad. Audrey y Alger se sentaron cara a cara, sentados junto al asiento de honor. La niña miró a sus lados y no pudo evitar murmurar, ¡qué fascinante! Ciertamente es fascinante. Zhou Mingrui extendió su mano derecha y acarició el borde de la mesa de bronce un poco mientras mantenía una expresión imperturbable. Alger inspeccionó los alrededores y, después de unos segundos de silencio, de repente abrió la boca y respondió a la pregunta de Audrey en lugar de Zhou Mingrui. ¿Eres de Loen? Si quieres convertirte en un villande, únete a las iglesias de la diosa de la noche eterna, el señor de las tormentas o el dios del vapor y la maquinaria. La mayoría de nosotros no conoceremos a un villande en toda nuestra vida. Esto ha hecho que las iglesias, e incluso algunos clérigos dentro de algunas de las iglesias más grandes, sospechen lo mismo. Si bien este es el caso, estoy seguro de decirles que los villandes todavía existen en cortes, tribunales y agencias de ejecución. Todavía están luchando contra los peligros que crecen en la oscuridad, solo que su número es mucho menor en comparación con antes y durante los primeros días de la Edad del Hierro. Zhou Mingrui escuchó con atención, pero hizo todo lo posible por presentarse prestando poca atención a las palabras de Alger, al igual que los niños pequeños escuchaban las historias. Basándose en el fragmentado conocimiento general de la historia de Klein, Zhou Mingrui sabía claramente que la Edad del Hierro se refería a la época actual, que fue la quinta época que comenzó hace 1349 años. Audrey escuchó en silencio a Alger terminar su frase antes de suspirar. Señor, sé todo sobre lo que acaba de decir, incluso sé más que eso, incluidos los halcones nocturnos, los castigadores por mandato y la mente colmena de maquinaria, pero no quiero perder mi libertad. Alger soltó una carcajada y dijo vagamente, no puedes convertirte en un villande sin sacrificios. Si no considera unirse a iglesias y aceptar sus desafíos, solo puede buscar a las familias reales y a los pocos nobles con antecedentes familiares de más de 1000 años. Si no es así, puede confiar en su suerte para buscar organizaciones malvadas clandestinas. Audrey infló las mejillas inconscientemente y miró a su alrededor con nerviosismo. Después de confirmar que tanto el hombre misterioso como Alger no notaron su tic, presionó, ¿no hay otras soluciones? Alger se hundió en el silencio. Aproximadamente medio minuto después, se dio la vuelta para mirar al hombre misterioso que los miraba a los dos en silencio. Al darse cuenta de que Zhou Mingrui no tenía planes de hacer ningún comentario, miró a Audrey y dijo con deliberación, tengo 2 conjuntos de fórmulas de pociones de la secuencia 9. ¿Secuencia 9? Zhou Mingrui murmuró para sí mismo. ¿De verdad? ¿Cuáles 2 conjuntos? Audrey sabía claramente lo que significaban las fórmulas de la poción de la secuencia 9. Alger se inclinó un poco hacia atrás y respondió sin prisa, como sabes, la humanidad solo puede depender de las pociones para convertirse en verdaderos villandes, mientras que los nombres de las pociones provienen de la pizarra de la blasfemia. Después de traducciones constantes al idioma Jotun, élfico, Hermes antiguo y moderno y Feisak antiguo, han sufrido cambios para adaptarse a la época y la época de esa época. La esencia no está en sus nombres, sino si representan las características centrales de las pociones. Tengo una poción de secuencia 9 llamada Marinero. Le permite tener excelentes capacidades de equilibrio. Incluso si estuviera en un bote durante una tormenta, podrá caminar libremente como si estuviera en tierra. También obtendrás una fuerza inmensa y escamas ilusorias debajo de tu piel. Te permitirá nadar como un pez y serás difícil de atrapar. Te moverás ágilmente bajo el agua como animales marinos. Incluso sin ningún equipo, podrás sumergirse fácilmente bajo el agua durante al menos 10 minutos.
Suena genial. ¿Los guardianes de los mares del Señor de las Tormentas? Fue llamado por ese nombre en el pasado. Alger no se detuvo y continuó. El segundo conjunto de pociones de la secuencia 9 se llama Espectador, aunque no estoy seguro de cómo se llamaba en el pasado. Este conjunto de pociones te permite tener una mente excepcionalmente aguda con agudas habilidades de observación. Creo que se puede entender lo que significa espectador al ver óperas y obras de teatro. Al igual que una audiencia, los espectadores juzgan a los actores en el mundo secular y vislumbran sus pensamientos reales a través de sus emociones, conducta y mantras. En este punto, enfatizó Alger, debes recordar, independientemente de si estás en un banquete extravagante o en una calle llena de gente, los espectadores solo pueden ser espectadores para siempre. Los ojos de Aubrey brillaron mientras escuchaba, y después de un largo rato habló, ¿por qué? Muy bien, esta es una pregunta de seguimiento. Creo que me he enamorado de este sentimiento, de ser un espectador. ¿Cómo puedo obtener la fórmula de esta poción? ¿Qué puedo usar para intercambiarlo contigo? Alger parecía que ya estaba preparado cuando dijo con voz profunda, la sangre de los tiburones fantasma, al menos 100 mililitros. Autrella sintió con la cabeza con entusiasmo, pero posteriormente preguntó con preocupación, si puedo conseguirlo, y digo sí, ¿cómo se lo doy? ¿Cómo puedes prometerme que puedes darme la fórmula de la poción a cambio de la sangre del tiburón fantasma, así como la autenticidad de la fórmula? Alger dijo con calma, te daré una dirección, te enviaré la fórmula por correo, o te lo diré directamente aquí, una vez que reciba la sangre del tiburón fantasma. En cuanto a las promesas, creo que tanto usted como yo podemos estar tranquilos bajo el testimonio del misterioso señor. Mientras decía esto, dirigió sus ojos hacia Zhou Mingrui, quien estaba sentado derecho en el asiento de honor. Señor, el hecho de que nos haya traído aquí demuestra que tiene una fuerza tremenda e inimaginable para nosotros. Ninguno de los dos se atrevería a violar una promesa con usted como testigo. Así es. Los ojos de Aubrey brillaron y estuvieron de acuerdo con la emoción. Desde su perspectiva, el misterioso caballero que tenía habilidades inimaginables era definitivamente un testigo autorizado. ¿Cómo podría yo o el chico enfrente de mí atreverme a engañarlo? Aubrey medio giró su cuerpo y miró a Zhou Mingrui con seriedad. Señor, por favor sea testigo de nuestro trato. En ese momento, se dio cuenta de que era demasiado descortés, habiéndose olvidado todo el tiempo de hacer una pregunta en particular. Ella preguntó apresuradamente, Señor, ¿cómo debemos dirigirnos a usted? Alger asintió levemente y repitió la misma pregunta de manera seria, Señor, ¿cómo debemos dirigirnos a usted? Zhou Mingrui se sorprendió. Golpeó suavemente con los dedos la mesa de bronce. El contenido de la adivinación anterior cruzó por su mente de repente. Se echó hacia atrás, retiró la mano derecha y cruzó los 10 dedos, colocándolos debajo de la barbilla. Le dio al dúo una leve sonrisa. ¿Puedes dirigirte a mí como? Al decir esto, se detuvo por un momento. Dijo amablemente y con calma, el tonto. Capítulo 7. Nombre clave. Puedes dirigirte a mí como el tonto. La simple respuesta pronto emanó a través del gran salón y se disipó en la niebla. Sin embargo, la voz siguió resonando en los corazones de Aubrey y Alger, provocando una onda tras otra. Nunca esperaron tal designación, pero sintieron que se lo merecía. La designación encarnaba perfectamente su imagen de alguien misterioso, poderoso y extraño. Después de unos segundos de silencio, Aubrey se puso de pie, se levantó un poco la falda y dobló las rodillas, haciendo una reverencia a Zhou Mingrui. Honorable señor tonto, ¿podría permitirme tomarme la libertad de pedirle que sea testigo de nuestro trato? No es nada. La mente de Zhou Mingrui zumbó cuando respondió de una manera que coincidía con su estado. Es nuestro honor, señor tonto. Alger también se puso de pie. Inclinó un poco la espalda con la palma derecha sobre el pecho. Zhou Mingrui bajó la palma de su mano derecha y sonrió. Continúen, los dos. Alger asintió y volvió a sentarse antes de mirar a Aubrey. Si puedes obtener la sangre del tiburón fantasma, haz que alguien la envíe al bar Guerreros del Mar en la calle Pelícano, en el barrio Rosa Blanca del Puerto Pritz. Dígale al jefe, Williams, que es lo que quiere él, capitán, punto. Una vez que reciba el comprobante me darás una dirección para enviar la fórmula de la poción o quieres que te la diga aquí directamente.
Audrey pensó por un momento antes de decir con una sonrisa, elegiré el método más seguro. Hagámoslo aquí, aunque es una prueba de memoria, dado que el señor Tonto había accedido a dar testimonio del comercio, también representó que habría una reunión similar la próxima vez. Con esto en mente, de repente giró la cabeza mientras miraba a Zhou Mingrui con ojos brillantes. Con un tono de interés, sugirió, señor Tonto, ¿te importaría hacer algunos intentos más como este? Alger escuchó su sugerencia con calma, también fue tentado por la sugerencia. Rápidamente repitió, señor Tonto, ¿no te parecen interesantes estas reuniones? Aunque tus poderes superan nuestra imaginación, tiene que haber ciertos dominios en los que no entiendes o en los que no te destacas. La persona que tengo enfrente es, obviamente, una joven dama de gran estatus. También tengo mi conjunto único de experiencias, conocimientos, medios y recursos. Quizás llegue el día en que ambos podamos ayudarte a completar algo trivial que podría ser un inconveniente para ti. Desde su punto de vista, el hecho de que lo hubieran llevado a este espacio sin ninguna advertencia ni ningún medio para resistir significaba que el misterioso señor Tonto tenía el control. Participar en las reuniones no era necesariamente algo que pudiera rechazar. Por lo tanto, era mejor aprovechar los beneficios de este encuentro tanto como pudiera para compensar su estado pasivo y desfavorecido. El trío en la mesa larga tenía diferentes antecedentes, recursos, canales de información y comprensión del dominio místico. Si interactuaban y disfrutaban de una cooperación limitada, podrían producir efectos impredecibles e inconmensurables. El comercio de recursos que se acaba de negociar es un ejemplo. Otro ejemplo sería si quisiera matar a alguien. Fácilmente podría solicitar ayuda a los miembros de la reunión que no parecían estar relacionados con él tanto en la superficie como en la realidad. Podría perfectamente desviar a cualquier investigador. Una joven dama de elevado estatus. ¿Era tan obvio mi comportamiento y mi acento? Audrey miró fijamente, con la boca ligeramente abierta, pero pronto volvió a sus sentidos y asintió con la cabeza sin dudarlo. Señor Tonto, creo que es una muy buena sugerencia. Siempre que esta reunión se vuelva regular, puede dejarnos por completo ciertas cosas que le son inconvenientes. Por supuesto, tiene que ser algo que esté dentro de nuestras capacidades. Desde el momento en que escuchó la sugerencia, Zhou Mingrui ya estaba sopesando los pros y los contras. Más reuniones definitivamente le permitieron obtener más conocimiento de los secretos de los villandes u otros misterios, una bendición para su regreso de la transmigración. Por ejemplo, era probable que la fórmula de la poción apareciera en la próxima reunión debido a los espectadores. De manera similar, la información que obtuvo seguramente será útil para su vida actual. Sin embargo, más reuniones significaron que era más fácil exponerse. De hecho, independientemente del mundo, no existe tal cosa como un almuerzo gratis. Zhou Mingrui extendió su mano derecha de nuevo mientras golpeaba suavemente el costado de la larga mesa con su dedo. Teniendo en cuenta el hecho de que él tenía el control de la convocatoria y el despido de la reunión, cualquier amenaza de exposición estaba dentro de los límites de su control. Los pros claramente superaron los contras, por lo que Zhou Mingrui rápidamente tomó una decisión. Dejó de golpear mientras sonreía ante las miradas ansiosas y perturbadas del dúo. Soy una persona a la que le gusta un intercambio justo y equitativo. Su ayuda no quedará sin recompensa todos los lunes a las 3 de la tarde. Haz todo lo posible por estar solo. Después de que haga algunos intentos más y descubra ciertas cosas, tal vez pueda solicitar un permiso de ausencia con anticipación. Ya no tendrá que preocuparse por estar en situaciones inapropiadas. Esta fue una forma de acuerdo con las sugerencias de Alger y Audrey. Audrey acababa de cumplir 17 años. Habiendo sido cuidada toda su vida, tenía el carácter de una niña. Por lo tanto, no pudo evitar apretar el puño y bombearlo gradualmente frente a su pecho cuando escuchó la respuesta de El Tonto. Sin esperar a que Alger dijera una palabra, Audrey dijo emocionada, con los ojos brillando, entonces, ¿deberíamos ponernos distintivos de llamada? Después de todo, no podemos usar nuestros nombres reales para conversar. Aunque es posible que no pueda engañar al señor Tonto con respecto a mi verdadera identidad, la persona frente a mí representa cierto peligro. No debo dejarle saber quién soy. Buena idea, respondió Zhou Mingrui de una manera sencilla y relajada. La mente de Audrey inmediatamente comenzó a zumbar mientras ventilaba sus pensamientos a medida que le llegaban.
Eres el señor tonto que se deriva de las cartas del tarot. Entonces, como una reunión fija, a largo plazo y secreta, deberíamos ser uniformes en nuestras designaciones. Sí, también elegiré una de las cartas del tarot. Su tono lentamente se volvió alegre. He decidido. Mi designación será justicia. Era una de las 22 cartas del tarot de los arcanos mayores. ¿Y usted, señor? Audrey sonrió descaradamente a su compañero, sentado frente a ella. Alger frunció el ceño ligeramente antes de relajarse inmediatamente. El hombre ahorcado era otra carta de los arcanos mayores. Muy bien, entonces podemos ser considerados como los miembros fundadores del Club del Tarot. Audrey fue la primera en soltarlo felizmente, solo para mirar con temor a Zhou Mingrui, oculto por la niebla. ¿Estará bien, señor tonto? Zhou Mingrui negó con la cabeza divertido. Pueden decidir sobre asuntos tan triviales por ustedes mismos. Gracias. Audrey estaba claramente emocionada. Después de eso, miró a Alger. Señor ahorcado, ¿puedes repetir la dirección una vez más? Tengo miedo de que me fallen los recuerdos. No hay problema. Alger estaba muy satisfecho con la seriedad de Audrey cuando repitió el discurso una vez más. Después de repetírselo a sí misma en silencio 3 veces, Audrey dijo de nuevo emocionada, escuché que las cartas del tarot fueron inventadas por el emperador Roselle como un juego. De hecho, ¿no viene equipado con el poder de adivinar el futuro? No, la mayoría de las veces, la adivinación proviene de uno mismo. Todos tienen algo espiritual sobre sí mismos, lo que les permite sintonizarse con el mundo espiritual y conectarse con información sobre sí mismos en un nivel aún más alto. Sin embargo, la gente común no puede notar esto, y mucho menos puede interpretar las señales que reciben. Esta información se presentará con la ayuda de herramientas de adivinación. Permítanme darles un ejemplo simple: sueños e intérpretes de sueños. Alger echó un vistazo a Zhou Mingrui y, al no ver respuesta de él, refutó la afirmación de Audrey. Las cartas del tarot son, de hecho, una de esas herramientas. Utiliza más simbolismo y elementos más lógicos para ayudarnos a interpretar los signos de manera conveniente y precisa. Aunque Zhou Mingrui parecía indiferente, en realidad estaba escuchando con mucha atención. Fue solo en este punto que su mente vacía se volvió lentamente pesada cuando su cabeza comenzó a sentir un dolor punzante. Entiendo. Audrey asintió con la cabeza. Después de eso, enfatizó, eso no es lo que quise decir. No dudo de las cartas del tarot, pero escuché que el emperador Roselle había creado otro juego de cartas, secretas y misteriosas. Eran tarjetas de papel que simbolizaban un poder desconocido en particular. Completó un total de 22 cartas. Más adelante en la vida, hizo referencia a ellos para crear las 22 cartas del tarot de los arcanos mayores que se utilizan como herramienta de juego. ¿Fue correcto lo que dije? Miró a Zhou Mingrui como si intentara obtener una respuesta del misterioso señor tonto. Todo lo que hizo Zhou Mingrui fue sonreír sin decir una palabra. Lanzó su mirada al hombre ahorcado como si lo estuviera poniendo a prueba. Alger inconscientemente enderezó la espalda y dijo con voz profunda, eso es correcto. Se dice que el emperador Roselle había visto la pizarra de la blasfemia y que ese juego de tarjetas de papel contiene los profundos misterios de los 22 caminos de lo divino. 22 caminos de lo divino. Repitió Audrey con un tono de nostalgia. En ese momento, el dolor de cabeza de Zhou Mingrui se intensificó. Sintió que su conexión invisible con las estrellas carmesí y la niebla blanco-grisáceo comenzaba a flaquear. Muy bien, eso será todo para la reunión de hoy, dijo con voz profunda después de tomar la decisión de inmediato. Por tu voluntad. Alger inclinó la cabeza respetuosamente. Por tu voluntad. Audrey imitó al colgado. Todavía tenía muchas preguntas y pensamientos, por lo tanto, no estaba dispuesta a que terminara tan pronto. Cuando Zhou Mingrui cortó la conexión, dijo con una sonrisa, esperemos con ansias la próxima reunión. Las estrellas brillaron una vez más cuando la luz carmesí retrocedió como agua. Justo cuando Audrey y Alger escucharon las palabras del señor tonto, sus figuras se volvieron borrosas mientras se alejaban. En un segundo, la proyección se hizo añicos cuando la niebla gris restauró su silencio.
En cuanto a Zhou Mingrui, sintió que se ponía pesado rápidamente. Su entorno se volvió fugaz cuando sus ojos se encontraron con la oscuridad antes de cambiar a la deslumbrante luz del sol. Todavía estaba parado en medio de su apartamento. Era como un sueño. ¿Qué diablos era ese mundo brumoso? ¿Quién o qué tipo de poder creó los cambios que acaban de suceder? Zhou Mingrui suspiró suavemente. Estaba completamente desconcertado mientras caminaba hacia el escritorio de estudio como si sus piernas estuvieran llenas de plomo. Cogió el reloj de bolsillo que había dejado afuera para determinar cuánto tiempo había pasado. El tiempo fluyó al mismo ritmo. Zhou Mingrui hizo un juicio brusco. Después de dejar su reloj de bolsillo, se encontró incapaz de soportar más el dolor de cabeza. Se sentó en la silla y bajó la cabeza, usando el pulgar izquierdo y el dedo medio para masajear sus sienes. Después de un largo rato, de repente dejó escapar un suspiro y dijo en mandarín: por lo que parece, no podré regresar pronto. Solo los que no tienen ni idea pueden ser valientes. Después de presenciar un evento tan fascinante y conocer la situación con respecto a los villanes y el mundo misterioso, Zhou Mingrui ya no se atrevió a probar precipitadamente el ritual de mejora de la suerte utilizando el antiguo lenguaje Fei Sak o Loen, quien sabía que otro tipo de situaciones ocurrirían. Quizás sería más extraño, horrible o incluso un infierno viviente. Por lo menos, debería intentarlo solo cuando tenga un dominio profundo del misticismo, pensó Zhou Mingrui con impotencia. Afortunadamente, el llamado encuentro podría brindarle ayuda. Después de otro momento de silencio, murmuró para sí mismo con un tono de consternación, decepción, agonía y dolor: a partir de este momento, soy Klein. Klein hizo todo lo posible por reenfocar sus soluciones y planes para purgar las emociones negativas en él. Quizás, podría aprender la fórmula de la poción para espectador desde un lado. El encuentro que acaba de ocurrir es fascinante. Las personas que residen en diferentes lugares del mundo pueden reducir cientos de kilómetros a solo unos centímetros y discutir cara a cara mientras se satisfacen las necesidades de los demás. Hablando de eso, esto suena un poco familiar. Klein se quedó atónito durante unos segundos antes de estallar en carcajadas. Presionando contra su sien, bromeó entre dientes: ¿no es parecido a una plataforma de redes sociales? Capítulo 8. Una nueva era, voz. El viento aullador acompañaba un aguacero. El velero de 3 mástiles fue sacudido por las crestas y valles de las olas entrantes, como si lo estuviera jugando un gigante. El brillo carmesí de los ojos de Alger Wilson se desvaneció. Se encontró todavía encubierta y nada parecía haber cambiado. Casi de inmediato, la botella de vidrio de forma peculiar en su palma se rompió y la escarcha dentro se derritió en la lluvia. En segundos, ya no quedaban rastros que sugirieran la existencia de la maravillosa antigüedad. Un copo de nieve hexagonal con forma de cristal emergió de la palma de Alger. Luego se desvaneció rápidamente hasta que aparentemente fue absorbido por la carne, desapareciendo por completo en el proceso. Alger asintió con la cabeza de una manera apenas perceptible, como si estuviera pensando en algo. Permaneció quieto y en silencio durante 5 minutos completos. Se dio la vuelta y se dirigió a la cabaña. Cuando estaba a punto de entrar, un hombre que vestía una túnica similar bordada con patrones de relámpagos emergió del interior. Este hombre, que tenía el pelo rubio suave, se detuvo y miró a Alger. Se llevó el puño derecho al pecho y dijo: «Que la tormenta te acompañe». Alger respondió con las mismas palabras y gestos. No había emociones en su rostro áspero que tenía una estructura bien definida. Alger entró en el camarote después del saludo y se dirigió al camarote del capitán situado en el extremo más alejado del pasillo. Sorprendentemente, no se encontró con ningún marinero en el camino. Todo el lugar estaba tan silencioso como un cementerio. Detrás de la puerta del camarote del capitán, una suave alfombra marrón cubría el suelo. Una estantería y un botellero ocupaban las paredes laterales opuestas de la habitación. Los libros con sus tapas amarillentas y las botellas de vino con su color rojo oscuro tenían un aspecto peculiar bajo la luz parpadeante de las velas. Sobre el escritorio con la vela, había una botella de tinta, una pluma, un par de telescopio metálico negro y un sextante de latón. Detrás del escritorio estaba sentado un hombre pálido de mediana edad que llevaba un sombrero de capitán con una calavera. Cuando Alger se acercó a él, dijo amenazadoramente: «No me rendiré». «Creo que puedes hacerlo», dijo Alger con calma.
tan tranquilo que se sintió como si estuviera comentando sobre el clima. ¿Tú? El hombre pareció asombrado por la inesperada respuesta. En ese mismo momento, Alger se inclinó un poco hacia adelante y de repente cruzó la habitación hasta que solo lo separó el escritorio. Alger apretó su hombro y extendió su mano derecha para estrangular al hombre. Escamas de pez ilusorias aparecieron en el dorso de su mano mientras, locamente, reunía más fuerza para estrangular al hombre sin darle tiempo para responder. Crack. En medio del crujido crujiente, los ojos del hombre se agrandaron cuando su cuerpo se levantó. Sus piernas se movieron furiosamente antes de que pronto se quedaran inmóviles. Sus pupilas comenzaron a ensancharse mientras miraba sin rumbo fijo. Había un hedor entre sus piernas mientras sus pantalones se humedecían gradualmente. Mientras levantaba al hombre, Alger bajó la espalda y caminó hacia la pared. Van usó al hombre como escudo y se estrelló contra la pared. Su brazo extremadamente musculoso era monstruoso. Un agujero se abrió en la pared de madera y la lluvia entró a cántaros acompañada del olor del océano. Alger arrojó al hombre fuera de la cabina, directamente a las olas gigantes que parecían montañas. El viento siguió aullando en la oscuridad mientras la naturaleza todopoderosa lo devoraba todo. Alger sacó un pañuelo blanco y se secó cuidadosamente la mano derecha antes de arrojarla también al mar. Dio un paso atrás y esperó pacientemente a que le acompañaran. En menos de 10 segundos, el rubio de antes se apresuró a entrar y preguntó, ¿qué pasó? El capitán ha escapado, respondió Alger de una manera molesta mientras jadeaba. No sabía que todavía tenía algunos de sus poderes de villande. Maldición, el rubio maldijo suavemente. Se acercó a la abertura y miró a lo lejos. Sin embargo, no se veía nada excepto las olas y la lluvia. Olvídalo, solo era un botín extra, dijo el rubio, agitando el brazo. Todavía seremos recompensados por encontrar este barco fantasma de la era Tudor. Incluso si fuera un guardián del mar, no se habría zambullido apresuradamente en el mar en estas condiciones climáticas. El capitán no podrá sobrevivir mucho más si la tormenta continúa. Dijo Alger, mientras asentía con aprobación. La pared de madera se estaba reparando a un ritmo perceptible. Miró la pared y giró inconscientemente la cabeza hacia el timón y la vela. Era perfectamente consciente de lo que sucedía detrás de todas las tablas de madera. El primer oficial, el segundo oficial, la tripulación y los marineros no estaban presentes. No había ninguna persona viva a bordo. En medio de todo el vacío, el timón y la vela se movían inquietantemente por sí mismos. Alger volvió a imaginarse al tonto, que estaba cubierto de niebla blanco grisáceo y suspiró. Se giró y miró afuera a las poderosas olas y habló como si estuviera en un ensueño mientras estaba lleno de anticipación y asombro. Una nueva era ha comenzado. Barrio Emperatriz, Backlund, capital del reino de Loen. Audrey Hall se pellizcó las mejillas con incredulidad por su encuentro hace un rato. En el tocador frente a ella, el viejo espejo de bronce se había hecho añicos. Audrey miró hacia abajo y vio el carmesí arremolinado en el dorso de su mano, era como un tatuaje que representaba una estrella. El carmesí se desvaneció gradualmente y desapareció en su piel. Solo en ese momento Audrey estaba segura de que no era un sueño. Sus ojos brillaron mientras sonreía. No pudo evitar ponerse de pie antes de inclinarse para levantar el dobladillo de su vestido. Hizo una reverencia hacia el aire y comenzó a bailar animadamente. Era la danza de los elfos antiguos, la danza más popular entre la realeza en este momento. Tenía una sonrisa brillante en su rostro mientras se movía con gracia. Knack. Knack. Alguien llamó de repente a la puerta de su habitación. ¿Quién es? Audrey inmediatamente detuvo su baile y preguntó mientras se arreglaba el vestido para lucir más elegante. Mi señora, ¿puedo entrar? Deberías empezar a prepararte para la ceremonia, preguntó la sirvienta de Audrey desde fuera de la puerta. Audrey se miró en un espejo en el tocador y rápidamente borró la sonrisa de su rostro, dejando solo un pequeño atisbo de sonrisa. Ella respondió amablemente después de asegurarse de que todo estaba presentable. Adelante. El pomo de la puerta se giró y Annie, su sirvienta, entró. Oh, se rompió. Annie dijo cuando vio instantáneamente el resultado del viejo espejo de bronce. Audrey parpadeó y dijo lentamente, sí.
Susie estaba aquí hace un momento, estoy segura de que sabes que le gusta causar estragos. Susie era un perro perdiguero de oro que no era de un raza tan pura. Fue un regalo que le dio a su padre, el conde Hall, cuando compró un raposero. Sin embargo, Audrey lo adoraba. Deberías entrenarlo bien, dijo Annie, mientras recogía las piezas del espejo de bronce con habilidad y cuidado, para que no lastimara a su ama. Cuando terminó de ordenar, le preguntó a Audrey con una sonrisa, ¿qué vestido quieres ponerte? Audrey pensó un rato y respondió, me gusta el vestido que diseñó la señora Guinea para mi cumpleaños número 17. No se puede usar el mismo vestido 2 veces en una ceremonia formal o otros chismearán y cuestionarán la capacidad financiera de la familia Hall, dijo Annie, sacudiendo la cabeza en desacuerdo. Pero me gusta mucho. Audrey insistió con amabilidad. Puedes usarlo en casa o cuando asistas a un evento que no es tan formal, dijo Annie con firmeza, sugiriendo que no era negociable. Entonces tendrá que ser el que tiene el diseño de loto en las mangas que dio el señor Satz hace 2 días, dijo Audrey mientras soltaba un grito ahogado sin llamar la atención, manteniendo su dulce sonrisa. Siempre tienes tan buen gusto. Dijo Annie mientras daba un paso atrás y gritaba hacia la puerta, el sexto camerino. Ah, olvídalo, iré a buscarlo yo misma. Las sirvientas comenzaron a trabajar. El vestido, los complementos, el calzado, el sombrero, el maquillaje y el peinado, todo tenía que ser cuidadoso. Cuando estuvo casi listo, el conde Hall apareció en la puerta con un chaleco marrón oscuro. Tenía un sombrero del mismo color que su ropa y un bonito bigote. Sus ojos azules estaban llenos de alegría, pero sus músculos relajados, su cintura ensanchada y sus arrugas obviamente estaban destruyendo su hermosa juventud. La joya más brillante de Backlund, es hora de nuestra partida, dijo el conde Hall llamando a la puerta 2 veces. Padre. Deja de llamarme así, protestó Audrey mientras se levantaba con la ayuda de las sirvientas. Bueno, entonces, es hora de partir, mi hermosa princesita, dijo el conde Hall mientras doblaba su brazo izquierdo, indicándole a Audrey que lo tomara del brazo. Audrey negó levemente con la cabeza y dijo, eso es para mi madre, la señora Hall, la condesa. Entonces de este lado, el conde Hall inclinó su brazo derecho con una sonrisa y dijo, esto es para usted, mi mayor orgullo. La base de la Marina Real, Puerto Prince, Isla Ock. Cuando Audrey tomó del brazo a su padre y bajó por el carruaje, de repente se sorprendió por el monstruo que tenía delante. En el puerto militar, no muy lejos, había un barco enorme que relucía con reflejos metálicos. No tenía vela, dejando solo una cubierta de observatorio, 2 chimeneas altísimas y 2 torretas en los extremos del barco. Era tan majestuoso y grande que la flota de velas cercanas era como enanos recién nacidos agrupados alrededor de un gigante. Santo Señor de las tormentas. Oh, mi señor. Un buque de guerra acorazado. En medio del furor, Audrey también se sorprendió por este milagro sin precedentes creado por la humanidad. Fue un milagro oceánico que nunca antes se había visto. Los aristócratas, ministros y miembros del Parlamento tardaron un tiempo en recuperarse. Luego, una mancha negra en el cielo comenzó a crecer en tamaño hasta que ocupó 1/3 del cielo y entró en la vista de todos. La atmósfera de repente se volvió solemne. Era una máquina voladora gigantesca con un hermoso diseño aerodinámico flotando en el aire. La máquina de color azul profundo tenía bolsas de aire hechas de algodón que estaban sostenidas por estructuras de aleación que eran fuertes pero ligeras. La parte inferior de la estructura de aleación tenía aberturas montadas con ametralladoras, lanzadores de proyectiles y bocas. El zumbido exagerado de la máquina de vapor de encendido y las palas de la cola produjeron una sinfonía que dejó a todos asombrados. La familia del rey llegó en su dirigible, exudando una autoridad noble e indiscutible. 2 espadas, cada una con una corona de rubí en el mango, apuntaban verticalmente hacia abajo y reflejaban la luz del sol a ambos lados de la cabina. Eran el emblema de la espada del juicio que simbolizaba a la familia Egastes que se había transmitido desde la época anterior. Audrey aún no tenía 18 años, por lo que no había asistido a la ceremonia de presentación, que fue un evento dirigido por la emperatriz que marcó el debut de uno en la escena social de Backlund, para anunciar su condición de adulta. Por lo tanto, no podía estar más cerca de la aeronave y tuvo que permanecer en silencio en la parte trasera para ver todo el evento. Sin embargo, no le importaba.
De hecho, se sintió aliviada de no tener que lidiar con los príncipes. El milagro que usó la humanidad para conquistar el cielo aterrizó suavemente. Los primeros en bajarlas. ¿Ya no hay más novelas? Participa en las votaciones. Las novelas más pedidas y apoyadas con la mayor cantidad de likes serán las elegidas para ser publicadas en la página de encaudionovelas.com. Ahí puedo subir cuanto quiera sin los peligros de recibir un strike. Las novelas R18 y demás contenidos que sobrepasan lo moralmente aceptable solo se publican en Patreon o en la página de novelas gratuitas. Recuerda que la página es financiada por donaciones en Ko-fi y membresías de Patreon.